buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Es martes 3 de abril de este 2018. Tres son los principales asuntos que vamos a abordar, a tratar en este Gato de esta noche. Por fin, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos que tiene. Ahora veremos si consigue aprobarlo, que pintan bastos para el gobierno, pero hoy vamos a desgranar cuáles son las cuentas públicas, cuáles son los ejes centrales. Dicen que son los presupuestos con el mayor gasto social, cada año dicen lo mismo, en la historia de nuestro país. Vamos a preguntarnos si es cierto o no. Lo que sí que sabemos es que afecta y digamos que ha abierto el grifo del dinero público para mejorar la situación de pensionistas, trabajadores y funcionarios. En concreto, a 13 millones de pensionistas, pero sobre todo a 7 millones, a trabajadores. ¿A cuántos? Dice una rebaja fiscal para los que cobran menos dinero, que va a afectar a 3,5 millones de trabajadores. También a los funcionarios con muchas revalorizaciones. Venían tiempo quejándose. Veremos hasta qué punto es justo, son solidarios, no lo son. Porque no solo afectan a estos colectivos, sino también las pensiones. Después de esta marea de jubilados de nuestros mayores en las calles de nuestro país, desde enero, en febrero, en marzo, esa presión social que estaban haciendo en la calle, las mínimas, las pensiones van a subir de media 250 euros al año, las mínimas, mientras que las de viudedad van a subir unos 450 euros. Todo ello es más gasto. ¿Está prevista la partida de ingresos, para hacer frente a tanto gasto? Lo vamos a ver, porque, sin lugar a dudas, son muchos caramelos, no solo a estos colectivos, a estos sectores, a las comunidades autónomas. Fíjense, Andalucía, 320 millones de euros más de inversión que el año pasado. Cataluña, 3/4 de lo mismo con todo lo que está ocurriendo. Y también el País Vasco, ya no solo con el cupo, necesitan el voto del Partido Nacionalista Vasco y por ello contentan y riegan de millones al País Vasco. Veremos si tiene la contrapartida positiva de que el PNV apoye los presupuestos. De momento han dicho que nanay, que mientras el 155 siga en Cataluña, el PNV, esos 5 diputados fundamentales que necesita Mariano Rajoy para tener los 176, la mayoría absoluta en la Cámara Baja, dice el PNV que no, con lo cual las cuentas no van a salir adelante. Hablaremos de los presupuestos como también de la noticia muy esperada. La Fiscalía alemana hoy ha dicho que está de acuerdo con la euroorden de extradición que emitió el juez de Arena el viernes de Dolores, en el que pedía que Puigdemont fuera repatriado, que fuera entregado por la justicia alemana a nuestro país. Era una euroorden, pero como estaba en Alemania, le detuvieron ahí. Y dice la Fiscalía, ha pedido al juez, en este caso de la región donde está en este momento retenido en prisión provisional Carles Puigdemont, les ha pedido que le entreguen a nuestro país, ojo, por los delitos de rebelión, como ustedes saben, y por malversación. Dice la Fiscalía alemana, la alemana, no la española, aquí no hay politización, como dicen los separatistas catalanes. La Fiscalía alemana dice que sí que hubo rebelión, que sí que hubo violencia los días previos al 1 de octubre y que también hubo malversación de fondos. Más de 1,5 millones de euros es lo que acusan a Puigdemont y sus adláteres de haber malversado el dinero público. Por ello piden que se entregue a la justicia de nuestro país, no a la policía para que lo torturen, no, a los jueces de nuestro país para que sea aquí juzgado, porque Alemania cree en nuestra democracia, cree en nuestro sistema judicial. Hablaremos de Puigdemont, como también hablaremos de lo que ha ocurrido. No hoy, se ha filtrado hoy, pero ocurrió el pasado domingo en la misa de Pascua. Al final de la misa en Palma, la familia real, fíjense, aquí tenemos al rey emérito, aquí tenemos a la reina Sofía, a la reina Leticia y al rey. Y fíjense este gesto, cómo retira la mano, no sabemos quién, si la reina Sofía retira la mano de doña Leticia, si es Leonor quien retira la mano de su abuela, si es doña Leticia quien retira la mano de la reina emérita de los hombros de su hija, en fin, toda una polémica. Incluso vamos a ver el papel del rey. Fíjense, desde luego es una imagen que está siendo viral, es trending topic, y contaremos con la presencia de un experto en comunicación no verbal para desentrañar qué es lo que ha ocurrido en esta imagen que sin lugar a dudas está dando ya la vuelta ya no solo a nuestro país, sino al mundo. Pasamos ya a la misa de analistas, de tertulianos que tenemos esta noche en El Gato. Hoy nos acompaña, está en El Gato al Agua, Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido? ¿Has podido descansar? Pues he descansado en mi pueblo, Carrascosa, ¿Sí? un pueblo pequeñito de Cuenca, donde me crié pues, entre amigos y paisanos. Sí, entre amigos, ¿no? Y familiares, claro. ¿Semana Santa muy pía o algo
bondadosa o no? Hombre, ¿Ha sido? siempre hay que dejarse ver por las procesiones Sí, ¿no? y observar algunos preceptos del catolicismo. Bueno, gracias por estar con nosotros, Iván. También está con nosotros el profesor Antonio Alonso, a quien ya saludamos. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo ha ido? Pues igual que don Iván, he estado en mi pueblo, que es donde mejor se está, en Talagruela de la Vera, en Cáceres. Aprovecho para saludar a muchos seguidores que tenemos allí en mi pueblo, que me comentan que nos siguen habitualmente, y allí se está fenomenal. Hemos estado viendo los empalaos en Valverde, como de costumbre cada año, y la verdad es que muy tranquilo y muy a gusto. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Un saludo a todos ellos. También está con nosotros Asís Timmermans, a quien ya saludamos. Asís, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal tu periodo de asueto? ¿Bien? Muy tranquilo, en Madrid, que también hay Semana Santa, por cierto. Eso es. Y preciosa. Sí. Y nada, muy tranquilo. Bueno, gracias por estar en El Gato. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo y compañía. ¿Todo bien? Todo en orden, reemprendiendo la marcha después de una semana que yo pues la he tenido viendo dioses antiguos, vamos, de la antigua civilización egipcia. ¿En un museo o en Egipto? No, en Egipto. Ah, vale, no, porque hecho, el matiz es importante. No, de hecho la aprehensión de Puigdemont me cogió en Luxor y la verdad es que lo lamenté, porque yo no sé por qué esa criatura antes de pasar por Alemania no me preguntó. Pero en fin, no lo hizo, allá él con su estrategia, me cogió allí. La verdad es que debo decir que me alegró mucho el día, a pesar de que a veces la comunicación en Egipto, pues a través de datos es un poco... ¿Qué tal en Egipto? ¿Cómo está? ¿Hay estabilidad? ¿Pasasteis tensión? ¿No? ¿Normalidad? No, normalidad, y normalidad. De hecho el día 26 y 27 hubo elecciones. Es verdad que se presentaba al-Sisi y otro señor que decía que su familia toda votaría al-Sisi y que él le amaba profundamente, con lo cual, pues, en fin, el resultado ha sido un resultado aplastante. Pero lo cierto y verdad es que si oyes a muchos egipcios hablar de la situación actual, te dicen, sí, hay corrupción, vale, de acuerdo, pero no estamos en poder de los hermanos musulmanes, que hubiera acabado una guerra civil como Siria. Bueno, ¿no? ¿alguna frase, saludo, sentencia que nos puedas, bueno, en fin, verbalizar en el idioma? Pues sí, por ejemplo, Ana Behebbek quiere decir te quiero mucho, te quiero. ¿A quién se lo dices? A ti, en este caso. Ah, muy bien, gracias, Miguel. Pero también se lo puedes decir, vale como frase amorosa para la cónyuge o el cónyuge, ¿eh? Ah, hombre, claro, repito, eso espero. Ana Behebbek. Oye, buen acento. El acento es de Luxor. No, Sí, claro. sí, efectivamente. Y bueno, si preguntas, ¿de acuerdo? Pues Mashi o Mashi. Mashi, está muy bien. O Yalda Basha, pues vamos, jefe, ya está. Así, cosas. Bueno, he aprendido otras muchas cosas, he aprendido picardías, pero eso no las puedo decir aquí. Exacto, todavía, yo creo que todavía no estamos en horario infantil. Bueno, gracias, Miguel, por estar con nosotros. Julia Llenar, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé si tus vacaciones han sido tan apasionantes como las de Miguel. El listón está alto, ¿eh? El listón está alto, sí. Yo creo que ninguna se pueden comparar con las que ha tenido él, ¿no? Yo estuve en mi pueblo, Masarrochos, en Valencia, y aproveché para visitar la capilla de San Nicolás, que está recién restaurada, para mí por lo menos, porque hacía que no bajaba con tiempo para poder visitar obras de este tipo bastante tiempo. Y entonces, oye, pues aproveché para verla y me pareció una pasada, ¿sabes? Que está calificada como la Capilla Sixtina Valenciana. Ajá. No la conozco, no tengo el gusto. Está recién rehabilitada con dinero privado por parte de la familia de los Roig, de Mercadona. Eso y el Museo de la Seda con capital privado, y la verdad es que es una pasada. Si tenéis la oportunidad de ir, es una belleza. Bueno, pues ahí queda ese emplazamiento. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Bueno, y antes de entrar en materia, me gustaría abordar con Miguel Durán, nuestro abogado de cabecera, una noticia que puede sentar un precedente importante, porque, Miguel, ya tenemos la primera sentencia sobre el Banco Popular. Pues sí, se ha producido en Oviedo, ya tenemos esa primera sentencia, que yo creo que, como siempre ocurre en este tipo de cosas, es un precedente judicial de interés, porque recoge plenamente la filosofía de lo que yo creo que va a ser el conjunto de las demandas. Es decir, la filosofía no es otra en esta sentencia, cuando ampara a un inversor que acudió a la ampliación de capital de 2016, que la de
poner el acento en el hecho de que la imagen fiel de la compañía no se correspondía en absoluto con lo que la compañía estaba prometiendo a sus inversores en esa ampliación de capital. Pero la sentencia, además, establece que ni siquiera le puede servir al Banco Popular, y en este caso a su sucesor por compra simbólica de €1, que es el Banco Santander, no le puede servir, no pueden ampararse en el hecho de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiera avalado la emisión del folleto de esa ampliación, por cuanto eso no es más que un mero trámite formal que no parece que se haya correspondido con la realidad en absoluto, porque a renglón seguido y sin solución de continuidad de producirse esa ampliación de capital, ya se empezaron a poner mucho más de manifiesto las condiciones de precariedad que arrojaban las cuentas, la contabilidad de la propia entidad. Y eso fue un declive progresivo, absolutamente inercial, pero muy progresivo. Y la sentencia pues recoge eso, que el banco tiene que devolver lo invertido con los intereses legales, pero además en este caso, y como se trataba de un inversor que traía de atrás, del año 2011, unas obligaciones subordinadas por valor de 30.000 euros, también recoge la necesidad de que el Banco Popular, y en este caso el Banco Santander, devuelvan el importe total con sus intereses de esas obligaciones subordinadas. Obviamente, dice la sentencia, una cosa que es perfectamente normal, habida cuenta de lo que establece el artículo 1307 del Código Civil, que es que el inversor está obligado a devolver los títulos. El inversor estará en este momento dando palmas casi con las orejas, porque estará encantado de devolver unos títulos que, por virtud de la actuación del FROB, de la JUR, de la Junta Única de Resolución, en definitiva del Gobierno español, de los organismos españoles y de los organismos europeos, esas acciones no valen nada. Pero el juez, con buen criterio, dice, tal como establece el Código Civil, usted debe devolver lo que tiene. Lo que tiene, a lo que le han condenado que no valga nada, usted lo devuelve y el inversor estará encantado. Y el Banco Santander, en este caso, pues tendrá que pagarle 35.000 euros, 35.000 y pico de euros, con sus correspondientes intereses legales. El inversor, eso sí, tendrá que devolver también los dividendos que hubiera podido percibir desde el año 2011 para acá. Importante, por tanto, sentencia en Oviedo del Banco Popular. Si están interesados, tienen problemas, no saben qué hacer, llamen, asesoramiento en duranyduranAbogados.com, en su página web, o llamando al 983 30 20, 983 30 20. ¿Es así, Miguel? Así es. Yo me atrevo a asegurar que este precedente marca línea, marcará esa línea, porque, entre otras cosas, todas las demandas de todos los que estamos haciendo porque las personas defraudadas recuperen su dinero, estamos trabajando las demandas en esa misma línea. Gracias, Miguel. Bueno, conectamos sin más dilación con nuestra redacción. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia en el programa de hoy. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas. Como siempre, de dos formas. La primera, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. 670 03 45 43. A lo largo de toda la noche podrán ir viendo sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas, y al final del programa escucharemos sus notas de voz. La segunda forma, a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo. Y no olviden que pueden seguir en directo nuestro programa desde nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, y conectamos con nuestra compañera Beatriz Fajardo, porque creo, Bea, que nos vas a hablar de un compañero, de un personaje, mejor dicho, muy peculiar. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Gonzalo. ¿Sabíais que con un solo ojo tuvo más visión que todos sus contemporáneos? Con un solo brazo puso a raya a piratas y corsarios. Con una sola pierna asestó a Inglaterra la mayor derrota de su historia. Blas de Lezo, querido, odiado, temido e idolatrado, pero sobre todo
olvidado. Ven a conocerle en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, desde el 21 de marzo al 21 de abril. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Blas de Lezo. El vasco que salvó al Imperio Español en las Indias y que hizo que nuestra lengua sea hablada hoy por más de 400 millones de personas. Boadilla del Monte con la historia de España. Gonzalo, nuestros espectadores no se lo pueden perder. Desde luego que no. Muchísimas gracias, Bea. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, regresamos aquí al gato y entramos en materia. Bueno, pasan 17 minutos de las 10 de la noche y si les parece vamos a comenzar el programa analizando lo que ocurría el pasado domingo en la misa, en la Eucaristía de la Pascua de Resurrección en Palma, con la presencia habitual de los reyes. Estaba don Felipe, doña Leticia con sus hijas y también estaban los reyes eméritos. Vamos a ver la secuencia entera para que ustedes en un par de ocasiones y después estará con nosotros José Luis Martínez, un experto en comunicación no verbal, para analizar qué es lo que ocurrió. Fíjense, ahí están los reyes y la imagen es entre doña Leticia, doña Sofía y Leonor. Aparentemente la reina emérita y su nieta estaban intentando posar con una fotografía, doña Leticia se pone en medio, peina a su hija y de repente no se sabe qué ocurre y alguien intenta apartar la mano en una ocasión, en otra ocasión después la doña Leonor lo intenta con su abuela e incluso fíjense también, y analizaremos el papel del rey Felipe VI, que se da cuenta de lo ocurrido y de alguna manera intenta interceder y pedir algún tipo de explicaciones ante qué es lo que está ocurriendo. Es un tema anecdótico, refleja cuál es la situación que se está viviendo en la Casa Real, qué es lo que realmente ocurrió. Desde luego no tenemos testigos que estuvieran ahí presentes porque son los reyes. Esto es una imagen que se ha grabado, que está siendo trending topic, que se ha viralizado y tenemos que intentar salir de dudas. Para ello contamos con la presencia en nuestro plato de José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, vamos a intentar desgranar poco a poco estas imágenes, a ver qué nos puedes decir de las mismas. Bien, nos vamos a centrar en tres momentos importantes, que son los que digamos que han tenido mayor repercusión. El primero de ellos es lo que se ha estado debatiendo en la red y en los medios, si la reina Leticia podía estar pasando de un lado para otro por delante para intentar dificultar una posible fotografía que se quisiera hacer la reina Sofía con las dos niñas. Bueno, pues aquí tenemos dos hipótesis. La primera hipótesis, efectivamente, es que lo pudiera estar haciendo adrede para que la foto no se llegara a cabo. Y la segunda, yo me decanto más por esta, es que es puro azar, es pura coincidencia. Es decir, la reina Leticia la llama la atención una persona que se encuentra en este lado, pasa a saludarla y vuelve hacia el lugar de donde se encuentra. ¿Y qué es lo que hace una vez que vuelve hacia ese lugar? Le llama la atención su hija. Su hija la llama con la mirada. En primer lugar, lanza una mirada y pide la atención con la mirada. Y después la propia hija, es decir, la niña, le llama también porque le empieza a hablar a la reina Leticia. Y eso es lo que acapara la atención de la reina Leticia. Yo, personalmente, no considero que se está haciendo adrede un intento de dificultar una fotografía de la reina Sofía con las niñas. Primera duda sobre si la reina Leticia estaba intentando interponerse entre los cámaras y la reina doña Sofía y sus nietas, lo descartamos, José Luis. Yo, esa hipótesis, en principio la descarto. Seguimos. Y pasamos a un segundo momento. El segundo momento, que es el que muy bien has comentado, Gonzalo, es ese apartar la mano de la reina Sofía, que a todos yo creo que nos ha llamado muchísimo la atención. Y esa pregunta que también has hecho muy acertadamente, ¿quién aparta la mano? ¿La aparta la reina Sofía o la aparta la niña? Bueno, pues aquí sí que no tengo ni dos hipótesis. Aquí sí que me decanto por una directamente. Y es que es la niña. Es la niña, efectivamente, la que se lo aparta. Y lo vamos a ver, sobre todo, en el momento en que la aparta, y a ver si podemos congelar la imagen, aquí justamente, cuando oscila el brazo la niña y lo hace prácticamente en paralelo con la abuela. Es decir, es ella la quien le está apartando la mano. Parece que en ese momento no le apetece mucho que la tenga agarrada. Pero además, esto se confirma por un segundo momento. Si seguimos adelante, vamos a ver que
La reina Sofía la vuelve a agarrar, pero ella, la niña, directamente dice que no quiere ser agarrada y con su otra mano la vuelve a quitar de nuevo, cogerla por el hombro. Es decir, que tenemos dos momentos que confirman esta hipótesis. Por un lado, que con la mano derecha la quita y en segundo lugar, con la mano derecha y en segundo lugar, que con la mano izquierda vuelve a insistir en la misma actuación. Por lo tanto, aquí no hay ni dos, aquí solo tenemos una. Claramente es Leonor. La que, no quiere, Leonor, la que no quiere ser agarrada en ese momento. La princesa de Asturias, que en ese momento, por lo que sea, es su abuela, de quien hablamos, por cierto, no hay que olvidarlo, y aparta la mano, ahí lo vemos ampliado, con ese zoom, la mano de su abuela. Bueno, exacto. Segunda incógnita, hipótesis desvelada. Tercera. Y vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? El momento en el que centra la atención completamente, aquí sí que la centra la reina Leticia, por completo. Porque no estábamos allí, como muy bien has dicho, nos basamos en estas imágenes, pero sí que es cierto que algo dice que acapara la atención completamente de tres personas. Vamos a pararnos aquí. Acapara la atención de la reina Sofía, acapara la atención del rey Felipe e incluso la del rey Juan Carlos. Importante, porque está más separado. Y a pesar de estar más separado, algo está pasando aquí que le llama la atención, que tiene que mirar. Y no justamente con un gesto agradable, ni mucho menos. La expresión facial de la reina Sofía tampoco es alegre, es decir, parece más bien disgustada, y en el rey Felipe que vemos, atención 100%, se acaba de olvidar por completo, digamos, de la ceremonia, de todo lo que es puramente protocolario. ¿Qué estaría diciendo? No lo sabemos. ¿Qué estaría diciendo la reina Leticia en ese momento que efectivamente acapara la atención de los otros tres miembros de la familia real? Habría que haber estado allí, evidentemente, para saberlo y que nos lo pudieran desvelar. Hasta aquí las tres incógnitas realmente que hemos tenido en este caso. Bueno, enseguida seguiremos hablando, José Luis, porque también quiero ver las imágenes de fuera y sobre todo ese afán, digamos, de la reina, no sé hasta qué punto es normal o no, de controlar o de, no sé, de tocar a sus hijas. Su madre puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente, enseguida lo hablamos. Pero antes quiero otra opinión. Don Jaime Peñafiel, experto en la Casa Real, buenas noches. Buenas noches, señores y señores, un placer. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien. ¿Ha visto las imágenes? No, sí, pero yo no estoy sorprendido. Yo conozco esta historia, a mí no me ha sorprendido. Yo conozco desde hace muchos años, ya que fui víctima de su primer enfrentamiento grosero y violento meses antes de casarse, cuando se enfrentó conmigo en el ayuntamiento. Esta chica no se puede controlar, tiene un carácter desagradable, no tiene sentido de la medida. Y lo triste es que las hijas están siendo dignas hijas de su madre, porque la están maleducando. Hace poco la propia doña Sofía le comentó a unos familiares que su nuera no le dejaba ver a sus nietas. Y las niñas en el colegio han dicho, mamá no nos deja ver a la abuela. Es decir, el tema es muy grave. Pasa que este es el resultado de haber aprobado un matrimonio con quien quiso, pero no con quien te vio. Don Jaime, pero vamos a ver, aquí estamos, desde luego, habría que hablar con los testigos ahí presentes, pero desde luego, aquí parece que, bueno, parece ser nuestro experto en comunicación no verbal, ha dejado, yo creo que bastante claro, que la reina Leticia no se interpone entre los fotógrafos y la reina Sofía, y luego que es la infanta, o la princesa Leonor, disculpa, el que retira la mano de su abuela, no se sabe por qué, con lo cual no es la reina Leticia la que retira la mano de su suegra del hombro de su hija. Que este matiz es importante. Leticia es la que se ha interpuesto entre la cámara, un fotógrafo, y doña Sofía y su nieta. Ha sido ella la primera, porque tiene una actitud que es ridícula de protección sobre sus hijas. No hace mucho, en el Club Puerta de Hierro, una señora, mi amiga mía, celebraba el cumpleaños de su nieta, y mira qué casualidad que estaban las niñas de Leticia, y esta señora la fotografió. Bueno, como una fiera fue hacia ella intentando quitarle el carrete. Esta señora le dijo, mire, esto es un club privado y si no quiere no venga. Es decir, la protección que tiene es tan ridícula, tan patética. Lo que ocurre es que Felipe, que es una buena persona, tiene un pánico cerval, tiene miedo a sus reacciones violentas,
porque ella es una mujer violenta, lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Y además Felipe perdió su oportunidad cuando le permitió aquello de dejarme hablar a mí. Es decir, ella no, además no tiene sentido de nada. Ella primero le molesta Palma de Mallorca, odia a Palma. Llegó a decir incluso que no era un sitio ideal para las vacaciones. Me imagino que era mucho mejor Benidorm. No nos vayamos. Que siempre es interesante estas conversaciones con usted, pero yo quería su valoración al respecto de estas imágenes. Tendremos tiempo, como siempre, ya sabe que usted está siempre invitado a esta Mesa del Gato para analizar cuál es la situación de la Casa Real. Una noche más, Jaime Peñafiel, gracias por haber atendido la llamada del Gato. Bueno, que ha sido unas tristes imágenes. Eso es. Que, como ha dicho un familiar de los griegos, ha mostrado su verdadera cara. Eso es. Don Jaime, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, señores y señores. Bueno, ya por último, no sé si podemos ver unas imágenes del exterior de la catedral. A ver, no podemos verlas, pero bueno, José Luis, sí que sin verlas ya ahí hemos visto... Sí. Tú incluso dices que en las clases muchas veces comentas la tendencia que tiene doña Leticia de controlar, digamos, a sus hijas de alguna manera, ¿no? Cosa, oye, muy legítimo, quiero decir, no... Sí. Digamos que todas las personas manifestamos nuestro cariño, nuestro aprecio de diferentes maneras. Y una de ellas, la más repetida, suele ser a través del contacto físico. La reina Leticia es evidente y, vamos, podemos observarla a partir de ahora, sí, hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, que cuando aprecia mucho a una persona, se lavan las manos, por decirlo de alguna manera. Es decir, es de mucho contacto físico. ¿Y con quién lo tiene mucho? Con sus niñas, es decir, con sus hijas, es de constante. Tocar el cabello, cogerla de los hombros, acicalarlas un poco el vestido, y también con su marido, con el rey Felipe también. Es su manera más importante de apreciar el contacto físico. Y como bien comentabas, bueno, pues después, ya cuando se sale de la catedral, bueno, pues ahí parece que ya todo acaba. Solo se ven sonrisas, por eso yo en principio mi conclusión es que lo dejaría como una anécdota, no lo dejaría como algo realmente importante lo que hemos visto, ni mucho menos, lo dejaría como anécdota, porque luego lo que primaron fueron las sonrisas y demás de todo el mundo. Por lo tanto, para mí hubo final feliz. José Luis, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato y muy buenas noches. Bueno, paso a la mesa. No sé si queréis hacer algún comentario, análisis. Esto está siendo trending topic en Internet, está en todos los informativos. No sé si alguna reflexión o lo dejamos como una anécdota. Yo puedo, pero voy a ser muy breve. Venga, Miguel, tú, desde luego, tú que te habrán llamado mucho la atención estas imágenes. Totalmente. La verdad es que Roma locuta causa finita. El lenguaje no verbal no es mi especialidad. Comprendo que haya gente que le importe muchísimo todo esto y yo saludo y respeto al interés de la gente. Yo creo que si nuestro experto está descartando por completo, casi por completo, que haya habido rifirrafe entre nuera y suegra, pues bueno, yo me lo voy a creer. Pero vamos, tampoco, si efectivamente existiera alguna fricción entre suegra y nuera, pues no me extrañaría, porque al fin y al cabo estos señores de la Casa Real pues son de carne y hueso, tienen sus emociones, tienen sus cosas, como todos, y además, lo único que sí, si fuera verdad, si nuestro experto tuviera un ápice de error y nuestra señora reina pues no hubiera sabido estar a la altura de las circunstancias, demostraría que tiene mucha menos profesionalidad que la que ha desarrollado su suegra a lo largo de todos estos decenios que nos ha reinado, porque si por algo se puede distinguir a doña Sofía es porque ha pasado por carros y carretas con tal de no poner en dificultades la institución monárquica. Entonces, bueno, pues es lo que mi reflexión. Pero la verdad es que, dicho lo cual, seguro yo mañana, no sé, pero no tendré que hacer ningún esfuerzo para no acordarme de esto. Asís. Yo no tendré que hacer un esfuerzo para acordarme y recordar además que la monarquía española es la más barata de toda Europa occidental. También, si lo contemplamos en términos de jefatura de Estado, creo que es la más barata, por lo menos si lo contemplamos en términos en relación con los habitantes. Es decir, es una representación, la jefatura del Estado, la monarquía, la que nos representa, es la más económica de Europa occidental y además, en mi opinión, ejerce su función adecuadamente y diré más.
últimamente la ejerce más adecuadamente que nunca. Así que, no sé, uno puede empatizar más con ciertos gestos o menos con ciertos gestos, pero vamos, juzgar, en fin, todos hemos tenido de pequeños alguna tía besucona de estas que nos quitábamos de encima. Bueno, estás diciendo que doña Sofía es besucona, ¿eh? No es el caso. Oye, no es el caso. Si lo fuera. Pero quiero decir que, en fin, todos hemos tenido algo así. La diferencia es que las cámaras estaban encima. Bueno, yo voy a ser más breve que Miguel. A ver. Estando totalmente de acuerdo con Asís, aunque no es objeto del análisis de hoy, en que la monarquía en España lo está haciendo muy bien y que además es muy barata, mucho más barata que si tuviésemos otro tipo de jefatura de Estado en forma de república, y además las experiencias republicanas en España precisamente no han sido muy buenas, por lo tanto creo que la monarquía lo está haciendo muy bien. Tengo un especial cariño además a la reina Sofía, por muchos motivos, y sobre las imágenes de ahí, pues yo no soy experto en comunicación verbal, pero hay un dicho común que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pues que cada uno juzgue esas imágenes. Mi respeto más profundo hacia la reina Sofía. Julio. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso, además, es que estábamos viendo solo un plano fijo desde la parte de atrás, pero más allá de quién aparta la mano o no aparta, a mí hay una cosa que me llama la atención y es eso que comentaba antes el experto, ese momento en el que pasa algo y hay 3 miradas, que son las que estamos viendo, porque a doña Leticia la vemos de espaldas, pero sí que vemos a doña Sofía, al rey emérito y al rey actual, los vemos mirando directamente hacia doña Leticia. Y ahí sí que podemos ver una cuestión, es decir, nosotros a nivel familiar podemos tener faltas y podemos equivocarnos y no pasa absolutamente nada porque no somos figuras públicas, pero ella sí lo es, ella sí representa una institución y este tipo de... Ella sabe que le están grabando ahí además. Yo no sé si ella es consciente, pero daría igual que fuera consciente de que está siendo grabada o no. Es decir, no, pero un momento, Julio, es importante la imagen porque están a las puertas, digamos, de la catedral. Sí. Fuera le espera el público, todos los habitantes de Palma de Mallorca que querían ir a verles, fuera que están a escasos metros. Exacto. Con sus móviles, con sus talos, es decir, que hay una presión mediática evidente. Sí, pero yo creo que aquí ella lo que ha primado es, como se comentaba antes, ese cariño hacia su hija, esa protección, ese momento de debilidad que ella puede haber visto, o que puede haber sentido, y se lanza pues, a la defensa de sus 2 hijas porque cree que merecen ser defendidas, ¿no? Yo vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, independientemente de que ella supiera que está siendo grabada o no, eso para mí es independiente, ella tiene que ser consciente que su actuación siempre, en todo momento, que está siendo revisada, está siendo siempre sujeta a cualquier tipo de crítica y a cualquier tipo de análisis. Y este tipo de situaciones es algo que ella, en comparación con doña Sofía, que siempre que tuvo apariciones públicas fueron del más alto nivel, tiene que trabajar un poquito más. Un segundo. Completamos con Iván y después un matiz de Miguel y vamos a los presupuestos. Yo diría que la monarquía, la española y casi todas las que en la historia han sido, pues tienen mucho que ver con la distancia hacia el propio monarca, con cierto espacio, ¿no? entre los cuerpos. Entonces a mí me parece que no es muy adecuado que haya demasiado tocamiento, demasiados besos, demasiada efusividad. Es decir, que en el papel y en el mantenimiento incluso de la institución pues tiene que haber ese tipo de distancia. De hecho, además, antiguamente pues solo unas personas muy concretas podían tocar a los monarcas y bueno, pues en la actualidad yo creo que deben cuidar en extremo pues todo tipo de comportamientos, incluso de gestos. Sin duda alguna estamos hablando de una niña, pero no es una niña cualquiera, es una niña que va a heredar la corona española, entonces tiene que cuidarlo, además en un momento en el cual la monarquía, guste o no al personal, pues ha jugado un papel importantísimo en el golpe de Estado de Cataluña y sin duda alguna esa especie de respeto reverencial que hay hacia esas figuras institucionales pues quedan menoscabadas con episodios que también hay que decir que son pues probablemente anecdóticos, ¿no? Pero que creo que hay que cuidarlos. Bueno, Miguel, ¿querías hacer un matiz? No, simplemente que yo me adhiero a la convicción, yo soy monárquico de conveniencia, quiero decir, por la misma razón que se ha dicho, de que pues una jefatura del Estado encarnada por un presidente de República ni sería más barata ni sería menos complicada, sino todo lo contrario, más cara
y más complicada, porque suscitaría todavía más... Pero como hay gente para todo, yo empiezo por pedir disculpas sobre lo que voy a decir. Quizás sea porque yo no veo. Lo que no entiendo es el interés en agolparse a ver a la familia real, no a la nuestra, sino a la que sea. Es decir, eso sí que recuerda un poco, no sé, el atavismo de la gente por mirar quien encarna un teórico poder, que por cierto, en este caso es un poder muy disminuido, porque no es un poder ejecutivo, es un... En fin, sí, pero fíjate el poder del rey el día 3 o 4 de octubre del pasado año. Pero mira, a mí eso, pues ver al rey, bueno, yo estaría encantado de verle pues para algo muy concreto, y por supuesto es una figura que respeto, que admiro y que volvería a, si se tratara de votarle, yo no solamente le votaría personalmente, sino que haría mucha campaña y muy feroz campaña en su favor. Nada más eso. Bueno, está clarísimo. Si les parece, seguiremos atentos a la reacción y sí que es lo que ocurre. Ya les digo yo que no va a haber ningún tipo de aclaración, ni de desmentido, ni de nada. Y esto se olvidará, como todo. Pero es importante la reflexión que hemos dejado sobre la Casa Real que cada uno de los miembros de esta mesa ha hecho a título individual. En fin, pasamos página. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado porque hoy el ministro Cristóbal Montoro de Hacienda los ha presentado, se los ha entregado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Por cierto, luego hablaremos de otra cosa, pero hoy he visto el sueldo de la presidenta del Congreso, que era casi de 200.000 euros, y lo comparas, por ejemplo, con el del presidente del Gobierno, que no llega a 80.000 euros, y es, o sea, desincentivador absolutamente para el talento ser presidente del Gobierno. Yo soy un gran empresario y a lo mejor lo haría muy bien como presidente del Gobierno, pero claro, sabiendo que voy a cobrar 80.000 euros y en la empresa privada a lo mejor cobro 7 veces más, lo digo porque es un dato que me ha parecido, lo dejo ahí por si alguien luego quiere hacer algún tipo de reflexión. Bueno, ¿qué contienen los presupuestos? ¿Cuáles son los ejes centrales? Porque hay muchos guiños, hay muchos caramelos a pensionistas, a funcionarios, a trabajadores, a algunas comunidades autónomas, a policías, con la casi equiparación salarial. Es decir, se ha intentado contentar a muchísima gente. Otra cosa es que se aprueben o no, porque ya les digo que a día de hoy al gobierno de Rajoy no le salen las cuentas. ¿Cuáles son las líneas maestras? María Matos, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Pues es que de la aprobación de estos presupuestos depende la mejora salarial de muchos millones de personas, en concreto de 13 millones de españoles. Los colectivos más beneficiados son los pensionistas, que se verán afectados 7 millones. También lo harán 3,5 millones de asalariados y 3 millones de funcionarios. Vamos a verlo más detalladamente. Los presupuestos destinarán 4 de cada 10 euros a mejorar las pensiones, que subirán un 3,7% con respecto al mes anterior. Esto se traduce en que las mínimas subirán una media de unos 250 euros al año. Las de viudedad notarán un aumento también de unos 450 euros al año, y los que cobran hasta 12.040 euros lo harán en unos 100 euros más anuales. ¿Qué pasa con los asalariados? Pues que tendrán una rebaja fiscal del IRPF a partir de julio. Los que cobren menos de 14.000 euros no tendrán que pagar el IRPF, y los que lo hagan de los 14.000 a los 18.000 se ahorrarán también unos 440 euros al año. Y beneficios también para los funcionarios. 3,1 millones de empleados públicos verán como su salario aumenta un 1,75%. Entre ellos, por cierto, los policías y la Guardia Civil, que consiguen esa tan reivindicada equiparación salarial. Y por último, vamos a ver algunos de los puntos más polémicos de estos presupuestos, porque se sube la partida de la inversión en infraestructuras un 13,5%, ya que tan solo queda un año para las elecciones. Y atención, porque le suben el sueldo a la Casa Real también por segundo año consecutivo. Lo hacen en un 0,8%, pero no son los únicos, porque el propio gobierno también se sube el sueldo y cobrará un 1,5% más. Es decir, que Mariano Rajoy ganará unos 1.200 euros más al año. Y una última curiosidad, Rajoy se habría comprometido a no subir la partida de memoria histórica y así lo ha hecho. Gracias, María. Y los partidos y medios de comunicación de la izquierda, bien que la han destacado. 0 euros para la memoria histórica. Esa justificación del PP para no haber cumplido su promesa electoral de haber eliminado derogado la ley de memoria histórica, diciendo, bueno, si no está dotada, con lo cual no está dotada, no se deroga, es lo mismo.
y la izquierda, no contento con ello, le critica que no la dote de dinero público. En fin, más claves. Intentemos desgranar estas cuentas. Para ello tenemos al economista Juan Carlos Bermejo en nuestro plató, a quien ya saludamos. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, el déficit de 2017 y el marcado por 2018 tienen mucho que ver con estas cuentas. Cuéntanos. Efectivamente, el déficit con el que ha cerrado España 2017, según el ministro Montoro, ha sido del 3,07%. Bien. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Lo que ha ocurrido realmente es que, por un lado, han dejado de devolver a los contribuyentes 700 millones de euros, que estos son 6 centésimas de PIB. Sí. Por lo tanto, esto sería el 3,13%. Bien. Es decir, no habríamos cumplido el objetivo de déficit. Pero además, al señor Montoro se le ha olvidado informar de que hemos tenido que coger del Fondo de la Seguridad Social 6.834 millones de euros, lo que coloca el déficit en el 43.067 millones. Es decir, el 3,7%. Suma y sigue. Por lo tanto, ni hemos cumplido el objetivo de déficit con Bruselas, ni es cierta la cifra que nos ha dado el señor Montoro. Esto respecto al 17. Esto respecto al 17. Juan Carlos, bien. ¿Y qué podemos decir entonces sobre las cuentas que ha presentado? Porque recuerden que las cuentas de hoy son ni más ni menos que las cuentas del ejercicio 2018. Deberían haber estado aprobadas en diciembre del año pasado, pero por esta inestabilidad política y la minoría en la que tiene el gobierno, pues hacen que se tengan que intentar aprobar en abril del presente año. Cuéntanos, Juan Carlos. Entonces, el objetivo que tenemos con Bruselas para el 2018 es el 2,2%. Y esto es clave porque sobre esto están hechos los presupuestos del Estado. Y si no se cumple este déficit, entonces incumpliremos con Bruselas y seguiremos dentro del protocolo de déficit excesivo. Y lamentablemente somos ya el único país en toda la Unión Europea que está ahí. Así que si queréis podemos... Bien, entonces vamos a ver. Los presupuestos del 2017 no se han cumplido y el objetivo presentado por Montoro para este 2018, entonces, Juan Carlos, es este 2,2%. Eso es. Y hay que ver si se cumple o no se cumple. Eso es. Y ahora vamos a ver los presupuestos que ha presentado el señor Montoro. Venga, vamos a ver cuáles son los presupuestos que ha presentado, insisto, hoy Cristóbal Montoro ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la Cámara Baja. Insisto, a partir de ahora viene todo el trámite parlamentario y a final de mes esas enmiendas, debates y la aprobación final. Habrá que ver si finalmente se aprueban o no se aprueban. ¿Qué presupuestos son esos, Juan Carlos? Bueno, pues para que los espectadores no marearles, porque las cifras son muy grandes, vamos a poner aquí el objetivo de recaudación que ha puesto el señor Montoro en las diapositivas que ha presentado a los medios, que son 210.015 millones de euros. Esto es el objetivo de ingreso del señor Montoro. Y con esto, con esta recaudación, más la de la Seguridad Social y entidades locales, etcétera, tenemos que llegar a ese 2,2%. Pero ¿qué pasa? Que estos presupuestos son imposibles. ¿Por qué? Porque partimos de una recaudación en el 2017, según los datos de la agencia tributaria, de 193.951 millones de euros. Es decir, tendríamos que incrementar un 8% los ingresos tributarios. Y eso es metafísicamente imposible. De hecho, si ya tomamos los datos de enero y febrero, que además son meses muy significativos porque enero ya tiene recaudaciones por IVA, etcétera, vemos que solamente han crecido un 2,5%. Y además los gastos de la Seguridad Social han crecido otro tanto. Por lo tanto, el presupuesto de ingresos que ha presentado el señor Montoro, repito, es metafísicamente imposible. Y además también ha puesto un dato incorrecto en los presupuestos porque él afirmaba en las diapositivas que esta cifra eran 198.000 millones, lo pueden comprobar los telespectadores, pero lo cierto y verdad es que según el informe de la agencia tributaria se han recaudado 193.000. Es decir, y además no olvidemos que el objetivo que él puso por estas fechas el año pasado fue de 209.000. Por lo tanto,
Sí, 963. Por lo tanto, tampoco ha cumplido el del 2017. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en cuanto a estas partidas. Vamos a escuchar al propio Montoro en el Congreso de los Diputados cómo defendía estas cuentas. Insisto, principales titulares. Dice que son los presupuestos generales del Estado de la historia de nuestro país con más gasto social. Vean. Estos son unos presupuestos que vienen acordados con los agentes sociales, acordados con los responsables de administraciones públicas. En el Congreso de los Diputados, los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas directamente y que tanto favorecen al crecimiento económico y a la creación de empleo. Esto decía Montoro. Y una última cuestión, Juan Carlos, ¿la deuda pública es importante o los intereses que por lo menos se tienen que pagar año a año por esa deuda, que desde luego se va a pagar menos, pero sigue siendo altísimo? Cuéntanos. Claro, o sea, los espectadores tienen que entender que los proyectos que ha presentado Montoro lo que hacen es incrementar los gastos, es decir, hay nuevas partidas, complementos salariales a funcionarios, a las fuerzas de seguridad, los cheques bebé y de personas mayores, subida de pensiones, todo eso no se está, digamos, contrarrestando con reducción del gasto. Entonces, por lo tanto, estos presupuestos suponen que vamos a incrementar el gasto, señoras y señores, en 11.000 millones de euros, más lo que consigan luego el PNV y los canarios, que eso aún no lo sabemos. O sea, esto es lo que estamos hablando ya de 11.000 millones más que el año pasado. Pero es que además, para colmo, el Gobierno ha situado la deuda de las administraciones públicas en la friolera de 1,6 billones de euros. Esta es la deuda más grande jamás tenida en España en términos de PIB. Y esto, además, se va todavía a poner peor porque en otoño el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a dejar de comprar deuda soberana. Y por lo tanto, eso quiere decir que vamos a tener más dificultad de emisión de deuda, nos va a costar más cara, vamos a pagar intereses más altos. Y eso va a disparar el déficit, porque hoy en los presupuestos Montoro ha contemplado la irrisoria cantidad de 19.000 millones de intereses y esto se puede ir al doble si suben los tipos. Entonces, quiero que entiendan que este dato es fundamental. Nunca en la historia de España hemos tenido un endeudamiento tan grande como este y sencillamente esto ya es imposible de devolver. Bueno, ha quedado clarísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado una noche más en El Gato. Buenas noches. Bueno, pasamos a la mesa. ¿Qué os parecen estos presupuestos? Ahora haremos el análisis, sin lugar a duda, político, porque estas cuentas se tienen que aprobar. Sin unos presupuestos, el Gobierno y España va mal. Tiene el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, muy presumiblemente. ¿Qué va a pasar con el PNV? Ahora lo veremos. Pero un análisis de las cuentas, ¿qué os parece, Iván? Pues un comentario muy rápido. Yo creo, vamos, dados mis conocimientos de lo que habéis expuesto, pensiones, funcionarios y rentas más bajas son las que van a ser beneficiadas. Entonces, da la impresión de que esto se hace, y no es una crítica, siempre y cuando salgan efectivamente las cuentas, que parece ser que no salen, según ha dicho el experto. Esto es un intento de apaciguamiento, intento de conseguir la clásica Pax social, ¿no? que sería la que estabilizaría la calle, que la calle es donde se está moviendo gran parte del poder en España en los últimos años. Pues es un intento de apaciguar unos tres flancos que han puesto en aprietos al Gobierno últimamente y que parece que podrían volver a rebrotar si no se les retribuye, si no se les aumenta el poder adquisitivo. Pero por otra parte, esto me parece a mí que hay que cruzarlo con uno de los problemas esenciales de la nación española en la actualidad, que es el problema territorial. Es decir, cómo cruzamos pensionistas, asalariados bajos y funcionarios con un Estado autonómico que busca, singularmente pues, en el País Vasco, la asimetría. Entonces, claro, encajar esas dos perspectivas a mí me parece completamente imposible. Y es donde está la mayor dificultad, no del PP actual, que intentará pues, mantenerse en el poder como es lógico, sino de cualquier otro que venga, porque además todo este intento de búsqueda o de consecución de la paz social siempre va a ser insuficiente para aquellos cuyo digamos,
territorio natural es precisamente pues el mundo del obrerismo, el mundo de los jubilados, incluso con ese oportunismo que hemos visto recientemente por parte de un Podemos que hasta hace 4 días tenía en los jubilados un estorbo, casi pedía un invierno demográfico para ellos, y ahora pues ha dado cuenta que pueden ganar la calle con ellos. Es decir, que a mí esos dos planos que se cruzan me dan unos resultados bastante complejos. Por otro lado, para terminar, pues no olvidemos la habitual torpeza del PP a la hora de explicar sus medidas y la habilidad pues de otros grupos políticos para apelar a una especie de cuerno de la abundancia del cual saldría toda la medida que ellos quieran. Venga, más opiniones, Asís. Sí, yo soy muy pesimista. Por muchos motivos, pero los sintetizo. En primer lugar, porque frente al mito que se está diciendo, estos presupuestos no solo son expansivos, sino que es que si tomamos entre el 2007 y 2016, los presupuestos han aumentado casi un 12%. Si tomamos entre el 2008 y el 2017, el incremento es aún mayor. Entonces, que haya este debate público contrario ante esos datos es tremendo. En segundo lugar, porque en la negociación de los presupuestos, con el PNV y en otros casos con otros grupos nacionalistas, se está cambiando, que es lo esencial, no ya temas, digamos, esenciales de la patria, que es importante, sino que se está cambiando lo transitorio por lo permanente. Es decir, no tiene ningún sentido que llevemos años en los que por aprobar un presupuesto o unas cuentas determinadas se transfieran o se hagan concesiones con carácter permanente y de forma completamente irreversible. Y por último, el debate es irreal, o sea, es irreal. O sea, que tengamos a la oposición de izquierdas protestando por una supuesta austeridad cuando no se acomete la reducción de la deuda, que está en casi un 100% del PIB, un 98%, quiero recordar, me perdona el economista si no es exactamente... No, estoy hablando de los del Estado, no del conjunto de las administraciones públicas. Del Estado también. Bueno, bien, pero bueno, dejémoslo en la cifra oficial del 100%, ya sé por dónde vas. Pero ante eso, ante un déficit previsto del 2,6% este año. Es que claro, ahora nos parece poco, pero 2,6%, recordemos que 3% era el tope máximo de los criterios de convergencia. Que haya un 2,6% de déficit previsto en un escenario de 100% de deuda, sobre 100% del PIB de deuda, es sencillamente demencial. No hay una voluntad, no solo no hay una voluntad de acometer esa reducción del PIB y esa ordenación del gasto, sino que encima hay una oposición diciendo que esto es austeridad. Es mentira, es una burda mentira y lo saben. Entonces, solo se descubrirá esa mentira cuando quiebre el Estado, que es lo que intentan la izquierda con esta desvergüenza y la derecha con esa falta de valor en decir las cosas como son y en afrontar las consecuencias electorales de la política que se debería llevar en realidad. ¿Quién es la derecha, perdona? El Partido Popular. Ah, vale, no lo digo porque hay veces que yo me La pierdo. derecha oficial, sí. Ah, vale, oficial, vale. Yo quería analizar los presupuestos desde 2 puntos de vista, desde el fondo en sí mismo, los presupuestos, y desde la forma del procedimiento que se va a seguir para su aprobación o no. Desde el fondo ya se ha hecho, son unos presupuestos expansivos, pero son unos presupuestos expansivos inocuos. ¿Por qué? Porque donde más se incrementa es el gasto del capítulo primero, es decir, gastos de personal. Si fueran todavía unos presupuestos expansivos en que se incrementase el gasto de inversión, pues todavía me parecería bien y adecuado para que se generase mayor actividad económica, etcétera, etcétera. Y se dice que se aumentan los gastos de personal porque ahora se puede, dice el ministro de Economía, ha dicho el ministro de Hacienda y el presidente del Gobierno, ahora se puede. O sea que ahora se puede cuando hay una deuda pública superior al 100% del PIB, ahora se puede. Y ahora se puede cuando estamos cerca de unas elecciones y cuando además las encuestas no van mal, entonces vamos regando dinero. Además, aquí los presupuestos se están intentando apoderar de los presupuestos Ciudadanos y el propio PP, porque ya tuvo que salir el propio Montoro a parar los pies arriba y decir, oiga, que los presupuestos los presentamos nosotros y son nuestros, usted simplemente los apoya. Eso desde el punto de vista del fondo de los presupuestos. Desde el punto de vista de la forma. El apoyo del PNV. ¿Pero vosotros tenéis alguna duda de que el PNV no va a apoyar los presupuestos? Claro que va a apoyar los presupuestos, porque siempre es esto, si es que está en su esencia, por una sencilla razón. ¿Cuándo van a aprender los partidos nacionales que cuanta mayor relevancia den a los partidos independentistas, más irrelevantes van a ser los partidos nacionales en esa comunidad autónoma? Por una sencilla razón, ¿para qué van a votar a los partidos nacionales en esa comunidad autónoma si los que venden los logros, esto es decir, oiga, que yo soy útil porque en Madrid saco
en los ojos a los partidos nacionales. Por supuesto que van a aprobar los presupuestos, porque es que lo tienen que vender en su casa, decir, mira, hemos aprobado los presupuestos, pero mira lo que hemos sacado. Evidentemente que van a aprobar los presupuestos. Aquí el papelón es el del Partido Socialista. El del Partido Socialista es un papelón, pero Pedro Sánchez se le ha visto la careta hoy claramente y ha dicho o presupuestos o elecciones, y esa es tu estrategia. Su estrategia está basando en desgastar al gobierno para que si no hay presupuestos haya unas nuevas elecciones. Señor Sánchez, eso no es forma de hacer oposición y usted lo sabe, y así le van las encuestas y así le van las elecciones. Por lo tanto, yo creo que ante una situación de emergencia nacional como la que tenemos en la actualidad, más vale que el Partido Socialista hiciese política de Estado y aprobase los presupuestos antes que tener que vender los presupuestos a 5 votos de un partido nacionalista. Miguel. Como el profesor me acaba de ahorrar muchísimo de la intervención que yo tenía previsto, porque estoy muy de acuerdo con él, yo simplemente diré que intento ser pedagógico, no pienses que me voy por las ramas. La deuda, el criterio de convergencia referido a la deuda cuando se partió de Maastricht para luego llegar al euro era de un tope máximo del 60%. Nosotros estamos en el 100% sin contar las otras administraciones. 100% décima arriba, décima abajo. Lo que la gente tiene que empezar a interiorizar es que desde hace mucho tiempo se viene funcionando en las economías de los distintos estados con el criterio o el concepto de la deuda perpetua. ¿Qué significa la deuda perpetua? Pues la deuda perpetua significa lisa y llanamente eso que no le explicaban a los inversores cuando compraban preferentes. Los bancos no les decían que estaban comprando una deuda perpetua y les engañaban y les decían que lo amortizarían a 5 años. Aquí el Estado no nos dice cuándo va a hacer ningún esfuerzo por tratar de reducir la deuda, entre otras cosas porque como nadie ataca el verdadero problema, que es lo que se ha dicho, entre otras cosas el profesor lo acaba de decir, que es el incremento siempre exponencial casi del capítulo 1, que es el gasto de personal, pues en definitiva vamos a ir creciendo en algo que sí, que los funcionarios me perdonen, que es normal que los funcionarios quieran tener más sueldo, pero y que los partidos quieren incrementar las plantillas siempre porque los partidos tienen interés en colocar a su gente. Y cuando se van, y eso se viene viendo a pesar de que algún político como Margallo el otro día me lo negara a mí aquí, cuando se van, dejan su regalito dentro en forma de más empleados públicos. Al final, y en resumen, yo es que no me lo creo mucho lo de los ministros de Hacienda siempre prometen aquello que no van a cumplir. Y por otra parte, hay que ver cuán torpe se puede llegar a ser a la hora de negociar con el PNV. El PNV, como ha dicho bien el profesor, es un partido que trata de sacar tajada. Por eso. Hemos sacado la calculadora, Miguel, si te parece, vamos un momento a qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Sumas y restas. Esto es elemental. Saben ustedes que el Congreso tiene 350 diputados, lo ven ahí. 176 es lo que se necesita para la mayoría absoluta y hay un pequeño lapsus. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a votar sí? ¿Quién va a votar que no? No va a haber abstenciones, eso ya se lo podemos garantizar, o es muy probable que no vaya a haber esas abstenciones. Bueno, en los síes tenemos al Partido Popular, es evidente el partido del gobierno, cuenta con los votos de Ciudadanos a favor y también de Coalición Canaria, y atención, aquí hay un partido que es importante, que es Nueva Canaria, supuestamente está integrado dentro del grupo del Partido Socialista con esos 85 diputados, pero a la hora de votar las cuentas votan, como el año pasado, por separado, con lo cual hemos puesto a Nueva Canaria, digamos, por separado, pero no salen las cuentas. Si sumamos 137 más 32 más 2 diputados canarios, esto da un total de 171 diputados, que como ven está a 5 escaños de esa mayoría absoluta necesaria para aprobar las cuentas. Con lo cual, seguimos con las sumas y seguimos con las restas. ¿Quién va a votar que no? El Partido Socialista, líder de la oposición, junto con Podemos, que los ha calificado como los presupuestos de la vergüenza, de los nacionalistas, separatistas de Esquerra Republicana, del Partido Demócrata de Cataluña y también de Bildu. Todos ellos ya han anunciado que van a votar que no. Con lo cual, ¿dónde va a estar la clave? Pues ni más ni menos que en el Partido Nacionalista Vasco. El año pasado ya saben que vendió muy caro su apoyo
a los presupuestos de Mariano Rajoy. Fue muy polémico aquello del cupo, aquella concesión. Este año ya ha dicho que mientras el 155 esté encima de la mesa en Cataluña, nanay de la China, que no van a apoyar las cuentas públicas de Mariano Rajoy. Incluso desde el Partido Popular han pedido a 5 diputados del Partido Socialista, al azar, dan igual los nombres y los apellidos, que voten o que se abstengan para que las cuentas puedan salir. Y el PSOE también ha dicho que nanay, por lo que han dicho aquí, que están forzando ese adelanto electoral. Así que para analizar, digamos, los guiños que encierran estos presupuestos, porque ya les digo que encierran guiños de aumento del gasto y concesiones al País Vasco, tenemos conexión, me cuentan, con Arturo Criado, periodista del Español, que ha escrito sobre los caramelos que el gobierno obligado ha hecho al PNV en forma de concesiones al País Vasco. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, ¿en qué consisten estos caramelos que aseguras que el gobierno ha hecho al País Vasco? Entre otros, un aumento del 32% en el gasto en infraestructuras para esa comunidad. Ese 32% en inversión es lo más importante, un aumento hasta los 1.300 y pico millones de euros que van a ir destinados sobre todo a la inversión en infraestructuras, entre ellos, pues por ejemplo, la Y vasca, pero no es el único caramelo que Montoro está poniendo al Partido Nacionalista Vasco. Está utilizando mucho también el cupo vasco, es decir, el dinero que el País Vasco, el gobierno vasco, tiene que pagar al Estado por los servicios que éste le presta de todas aquellas competencias que no están transferidas. En principio, se hacía una estimación inicial antes de los presupuestos del 2017 de 1.600 millones. Con el acuerdo del año pasado se ha bajado hasta los 1.237 y tras la negociación final con el PNV se redujo hasta los 937 millones. Este año volvemos a la casilla de salida, es decir, 1.237, con posibilidad probablemente de rebajarlo a futuro. Pero es que además también el gobierno devuelve al País Vasco unos aproximadamente 337 millones de euros, no recuerdo la cifra ahora mismo exacta de memoria, pero son 337, 340 millones de euros, por lo que el País Vasco dice que ha aportado de más ahora mismo al Estado, que se cifra en unos 1.600 millones. Esto, unido a lo que devolvió el año pasado, estamos hablando de que aproximadamente le han devuelto ya unos 500 millones de los 1.600 millones que reclama el PNV. Entonces, Arturo, la pregunta es obligada. Con el pacto del cupo del Vasco del año pasado y los guiños de este 2018, ¿crees que se está siendo justo en el trato del País Vasco con relación a otras comunidades? Tendrían que decirlo otras comunidades autónomas, pero me consta que no todas las autonomías están satisfechas con lo que está ocurriendo. Al final, esta negociación lo que hace es que el gobierno sea un rehén del Partido Nacionalista Vasco y también de Ciudadanos. Lo único que Ciudadanos, como no gobierna en ninguna comunidad autónoma, pues no puede exigir dinero para ninguna autonomía. Lo que hace es exigir reclamaciones para todos los ciudadanos a nivel nacional. El PNV hace su papel y, por tanto, pide para el País Vasco. Evidentemente, se está siendo injusto con respecto a otras autonomías, puesto que es una de las comunidades, por no decir la comunidad, en la que más aumenta la inversión junto con Cataluña para estos presupuestos. ¿Es justo? Evidentemente no. Bueno, y por último, ¿crees que pese a estos guiños el Ejecutivo de Rajoy tiene garantizado el apoyo del PNV para que se aprueben los presupuestos? Lo decimos porque el PNV, sus votos son fundamentales y hoy dice que no. Tan fundamentales como que sin ellos estas cuentas no salen adelante y evidentemente no lo va a tener sencillo. De momento ese apoyo no está garantizado porque lo primero que pide el PNV es retirar el 155 en Cataluña. Así que si no solventa el gobierno lo que está ocurriendo en torno a la Generalitat y se consigue elegir un presidente que permita quitar el 155, no va a haber apoyo del PNV. Sin ese artículo 155 en Cataluña la cosa cambia radicalmente. Yo creo que está todo, si no ha hablado, prácticamente hablado y que probablemente el apoyo va a estar encima de la mesa. No hay que olvidar además que el gobierno tiene un fondo de maniobra precisamente para contingencias de unos 2.300 millones de euros en los presupuestos, con lo cual ante una eventual negociación de aquí a finales de abril, pues evidentemente tiene esos 2.300 millones para intentar mejorar las ofertas que le puede hacer al PNV. Arturo, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, venga, más reflexiones, análisis en la mesa. Julio. A ver, yo cuando hablamos del tema de los presupuestos, cuando os estaba comentando antes que los presupuestos no cuadran, lo primero que hay que decirle a la gente es que obviamente sobre el papel sí que cuadran, ¿vale? Los presupuestos cuando los presentan son las gallinas que entran, las gallinas que salen. Hay el mismo número por un lado y el mismo número por el otro lado. Lo que no nos cuadra es lo que quieren hacer con ellos o de dónde se supone que sacan el dinero y qué es lo que están haciendo en realidad. Tenemos un problema. Los presupuestos siempre se han planteado en este país con un punto de vista excesivamente cortoplacista.
para ir saliendo adelante, para ir dándole patadas cortas al balón y poder seguir hacia adelante, sin una vista estratégica a largo plazo. Y al final nos lleva a las situaciones que tenemos que entender por qué. Cuando hablamos de presupuestos, la mayoría de la gente bosteza, porque se hablan de muchísimos números y se aburre, pero lo que tenemos que entender es que con lo que se hace con los presupuestos, realmente ahí está la hoja de ruta de un gobierno. Ahí nos están diciendo qué es lo que quieren hacer en realidad. Y claro, el problema que tenemos es que miramos lo que tenemos actualmente en Cataluña, el problema que tenemos actualmente en Cataluña, y vemos que muchas de las competencias que tienen o muchas de las inversiones que han llegado a tener las han tenido a cambio de forzarle la mano a un gobierno concreto de un color o de otro en unos presupuestos generales del Estado. Y estamos intentando apagar un incendio en Cataluña y estamos echándole gasolina directamente en el País Vasco. Porque ¿a cuán caro nos va a salir? ¿Cuán caro nos va a salir realmente el apoyo del PNV a estos presupuestos generales del Estado? No solo en lo que se diga sobre el papel, sino acuerdos que puedan llegar por detrás para conseguir el apoyo del PNV, que es completamente indispensable en este tipo de situaciones. No solo tenemos que pensar en la ampliación de los gastos actuales que tenemos a nivel de personal y que estamos viendo que la deuda no la vamos a pagar para nada, es decir, estamos consiguiendo sacar cosas adelante a base de endeudar a la población, a base de endeudar al Estado, y va a ser muy difícil en un futuro sacar esto adelante, pero además estamos ahondando en la brecha entre comunidades autónomas, entre ciudadanos de cada una de esas comunidades autónomas, generando ciudadanos de primarísima situación en cuanto a lo que perciben y ciudadanos de ultimísima posición. Lo primero que hay que hacer para cambiar esta realidad que describes, cambiar la ley electoral, ¿no? Obviamente, es decir, aquí tenemos una situación, y es que la ley electoral tal y como la tenemos actualmente premia a comunidades en las que tenemos partidos nacionalistas que solo se presentan allí, como puede ser el País Vasco o como puede ser Cataluña, con cantidades de voto muy superiores. Os recuerdo, Izquierda Unida llegó a sacar 1 millón y pico de votos, UPyD llegó a sacar 1 millón y pico de votos, tenían 5 diputados, y el PNV, con mucho menos de la mitad, tenía muchos más diputados. O los mismos diputados, que es rarísimo. Es vergonzoso. Sí, yo quería añadir, volviendo un poco a los argumentos que ya se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Esta especie de... Bueno, este privilegio que tienen algunas regiones representadas por partidos estrictamente circunscritos a sus territorios. Partidos que, yo muchas veces lo he dicho y no me duelen prendas en repetir, deberían estar ilegalizados, porque me parece que no estamos sometidos constantemente a chantaje, aparte ya del objetivo último que buscan, que es la mutilación y la rapiña de la nación española. Bueno, yo por dar alguna idea, por meter algo de cizaña en aras de bien común, diría que precisamente, puesto que esos partidos replican la estructura autonómica española, pues que se piensen muy mucho diputados del PSOE, pero incluso, iría yo más lejos, de Podemos, siendo tremendamente optimista, pues ¿qué ganan ellos con apoyar a las regiones privilegiadas? Es decir, ¿por qué no pueden salir de esos partidos con un poquito de personalidad unos diputados que se den cuenta que la búsqueda de la erosión del Partido Popular o la búsqueda de llegar al gobierno va en menoscabo de las regiones por las cuales han sido ellos elegidos? Y de su principio fundamental de la izquierda, que es la solidaridad. Sí, efectivamente. Entonces, esto que yo estoy diciendo pues es una auténtica quimera si nos damos cuenta del borreguismo o sectarismo que caracteriza a estos partidos. Por cierto, tenemos que interrumpir el análisis normal. Tenemos una noticia de última hora que nos llega en concreto desde Estados Unidos, desde Silicon Valley, porque parece ser, todo apunta a que la policía ha acudido a la sede de YouTube porque parece ser que se ha producido un tiroteo. Son imágenes en directo. Conectamos con la redacción del Catalagua. Fátima García Manzano, ¿qué nos puedes decir de este tiroteo que se estaría produciendo? Imágenes en directo desde San Bruno, en California. Así es, Gonzalo, pues los testigos afirman que se escucharon hasta 15 disparos en las inmediaciones de YouTube, en California, y algunos de los heridos ya han sido trasladados al Hospital General de San Francisco. Es más, este hospital ha confirmado que ha recibido un número indeterminado de víctimas a raíz del ataque, pero no ha precisado la gravedad de los ingresados ni si ha habido muertos. Algunos de los trabajadores ya han salido, han hablado a través de redes sociales y han señalado que se escondieron detrás de sus escritorios después de escuchar los tiros todavía no se sabe quién ha sido la persona. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. En cuanto tengas más noticias, informaciones en directo, nos pides paso y nos cuentas. De momento no hay víctimas mortales, cosa que es de agradecer.
tampoco la autoría. ¿Quién está detrás? Esa persecución que estamos viendo en directo. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Ya está en nuestro plató Carlos Verbel, director de Confilegal.com, para hablar de esa decisión de hoy de la Fiscalía alemana de pedir o aceptar la extradición de Carles Puigdemont a nuestro país. Le considera autor de 2 delitos, supuestamente, rebelión y malversación. Ahora tendrán que decir los jueces germanos, la justicia alemana. Publicidad y estamos de vuelta. Hasta ahora. Saludamos ya cuando son las 11 y 13 minutos de la noche a Carlos Verbel, director de Confilegal.com. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo estoy encantado, ya lo sabes. ¿De estar en el gato? Si tú me dices ven... Sigue. Dejo todo. Deja hasta el confi. ¿Qué has dejado para venir aquí? He dejado que estaba escribiendo para cerrar el periódico de mañana. O sea que... Bueno, debo decir que lo de Carlos Verbel y su equipo es incansable. O sea, yo estoy suscrito a su boletín de noticias en WhatsApp y demás. Todos los días, fiestas de guardar, llueva, haga sol, todos los días nos envían las 5 o 6 mejores noticias de Confilegal. No descansáis ni en los días de... Doy fe porque yo también las leo habitualmente. Las 8 o 9, porque a mí a las 8 menos 5 de la mañana siempre me llega el WhatsApp. Sí, hay que decir que no es muy oportuno si un día uno quiere descansar, porque ya a las 8 de la mañana ya te suena ahí la alarma con el WhatsApp. ¿La puedes quitar? Luego, ¿Puedes quitar la alarma? No, hombre, Carlos, yo a ti, por Dios, ¿cómo te voy a silenciar, Carlos? Bueno, Carlos, vamos a ver. Fiscalía de Alemania era una decisión. Ahora nuestra compañera Fátima García Manzano nos explicará exactamente cuáles son los motivos que ha esgrimido la Fiscalía alemana para aceptar la euroorden de extradición de Carles Puigdemont. Es decir, para aceptar algunos de los delitos que esgrime el juez de Arena del Tribunal Supremo de nuestro país para devolver a Puigdemont, que está huido de nuestra justicia, a Madrid, para ser juzgado por el Tribunal Supremo. 2 delitos, malversación y rebelión. ¿Te ha sorprendido la decisión de la Fiscalía o podemos decir que era previsible? Yo creo que era de cajón. Era de cajón incluso. A ver, lo que tenemos ahora mismo es un ruido ensordecedor. Es decir, estamos continuamente elucubrando y demás. Hay que dejar las cosas claras. Vamos a ver. Cuando estamos continuamente hablando de extradición, estamos mezclando y estamos malinformando a la gente. Vamos a 2001. 11 de septiembre. Caen las Torres Gemelas. Europa se pone las pilas y dice, vamos a ver, no puede ser que para combatir el terrorismo y la criminalidad tengamos un sistema como la extradición que tardas en mandar al gachó 1 año y medio, 2 años. Esto hay que cambiarlo. ¿Y qué hacemos? Montamos la euroorden. ¿Y la euroorden qué significa? Que en vez de ir de gobierno, o sea, el juez al gobierno, el gobierno al otro gobierno tal, ahora es de órgano judicial a órgano judicial. De juez a juez, digamos. Claro. Sí. Es decir, Llarena, a través de la Audiencia Nacional, que es el canal, ha mandado al tribunal, a la fiscalía de allí, de Schleswig-Holstein, ha mandado la euroorden y la fiscalía tiene que planteárselo ante el Tribunal Regional Federal, que encaja perfectamente esos dos delitos, el de rebelión en alta traición y el de malversación, perfectamente con lo nuestro. No olvidemos que hace exactamente 1 año el Tribunal Constitucional alemán tuvo además que decidir sobre una petición, me parece que era de Baviera, sobre una petición de independencia y demás, que apoyaban, me parece, un 3 o un 4%, y dijeron que en la Constitución alemana no había lugar a eso, que se parece mucho a la nuestra. Bien, entonces no es el gobierno federal de este Estado el que tiene que decidir, es un tribunal el que tiene que decidir. Ahora, yo te digo una cosa. Un segundo, antes de lo que decía el juez. Fátima, cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que ha dicho la Fiscalía, los argumentos que ha esgrimido para pedir al juez, que no al gobierno, como dice Carlos, al juez de este Estado, en fin, alemán, la extradición de Puigdemont, que nos lo devuelvan? Pues Gonzalo, los delitos esgrimidos son 2, como bien decías, rebelión y malversación de caudales públicos. ¿Por qué se imputa el primero de estos delitos? Pues según la Fiscalía, esta acusación contempla esencialmente la celebración de un referéndum inconstitucional, a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos. Asimismo, considera que el grave delito de rebelión que imputa la justicia española es equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal de Alemania. Y es que en este comunicado que remite la Fiscalía
También se añade que no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles. En el caso alemán, el delito de alta traición requiere el uso o amenaza de violencia. De ahí las discrepancias que ha habido entre algunos juristas. Y es que el magistrado Llarena ya argumentó que con los registros del 20 de septiembre, las fuerzas policiales ya señalaron que en vista de los violentos enfrentamientos no se podía esperar otra cosa para el 1 de octubre. Algo que no pareció importar a la Generalitat y continuó adelante. El otro delito por el que está acusado Puigdemont, malversación, se corresponde al mismo de la legislación alemana. Según la Fiscalía, incluye acusaciones del uso de fondos públicos para la celebración de un referéndum inconstitucional, que es punible conforme al artículo 266 del Código Penal alemán. El expresidente habría malversado 1.600.000 euros, una acusación, por cierto, desmentida por el mismo gobierno regional. Muchísimas gracias, Fátima. Carlos, ¿y ahora qué? Esto ya lo tiene un juez. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tienen que decir, la Fiscalía, la fiscal jefe, Biepo Hofena, que es como se llama, tiene que argumentar ante el Tribunal Regional Federal. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que Puigdemont ha contratado a un antiguo magistrado del Tribunal Federal para defenderle, que supongo que está haciendo de oro. Pero luego estaba pensando en la abogada que ha contratado también para presentar la queja ante Naciones Unidas, que cuesta un pastizal. Y luego estaba pensando también en el abogado que tienen en Bélgica. O sea, vamos a aquí quien está haciendo su agosto son los abogados. Se están poniendo las botas. No te metas con los pobres abogados. No, perdona que te diga. Perdona que te diga. Es que estos abogados son... Vamos a ver. No, yo no estoy ahí, pero... El otro día estaba en otro programa y estábamos hablando concretamente del abogado que contrató Sánchez Vicario y decía que ganaba $900 a la hora. Esto gana mucho más. Es decir, yo no sé dónde sacan la pasta. Yo sí sé dónde sacan la pasta. Lo imaginamos. Y tú también lo sabes. Pregúntale a Putin. ¿De dónde la sacan? De nosotros. ¿De dónde la exactamente. ¿Del erario público? Sí. No puede haber un empresario particular y separatista que quiera financiar, sufragar. ¿Quién le paga a Puigdemont? ¿Quién paga a Puigdemont? Yo no sé, pero... Su casa en Waterloo, por ejemplo. ¿Su sueldo a Puigdemont? No tiene. En este momento no tiene, Vamos, que yo sepa, formalmente por lo menos no tiene. Yo no sé si Torrent le estará enviando algún dinerillo. Tenían una caja de resistencia que todavía deben dar por ahí. Los 30 millones de euros que Raúl Romeva, 29 en concreto, que Raúl Romeva ha dedicado a promoción exterior. No, eso sí, pero no, ahora mismo estamos hablando de lo de ahora. Quiero decir que una administración, que la cabeza de una administración pública gaste cantidades ingentes de dinero sin ninguna justificación, indica de dónde salen esas cantidades ingentes de dinero. Yo, por precisar, si me permites, Asís, que alguien con el dinerillo que se ha ido metiendo hacia el extranjero haya tenido la previsión de ir haciendo caja, eso yo no lo puedo excluir. Es más, si alguien me dijera si le doy pábulo a eso, diría que probablemente sí, o posiblemente sí. En este momento, yo me inclino mucho más a pensar que hay algunas fuerzas extranjeras ajenas a España, incluso a empresarios catalanes, porque podemos pensar en el señor Roures, ¿por qué no? El señor Roures ha tenido un cierto compromiso con todo esto. El señor Matamala y otros muchos. ¿Pero por qué es ajeno a los empresarios catalanes el señor Roures? ¿Cómo? No. Yo no digo que sea ajeno. No, digo que no es ajeno a todo esto. Lo que estoy diciendo es exactamente lo contrario. Pero a mí muchísimo menos me extrañaría. Oye, ¿hemos tenido algún problema porque Venezuela le haya inyectado dinero a Podemos o porque Irán le haya inyectado dinero a Podemos? ¿Tenemos indicios de que la Rusia del padre Putin ha estado interfiriendo en todo? Los tenemos. ¿Puede ser que a través de canales indirectos, canales poco detectables, el señor Putin esté inyectando dinero al señor Puigdemont? A mí no me extrañaría en absoluto. Ahora, de ahí a que eso consiga que el señor Puigdemont
no venga a España, pues yo apostaría que el señor Puigdemont viene a España. Y de hecho, por más que estén ganando los colegas que pastizal, se dedican... Pastizal, ¿eh? Sí. Ya te gusta a ti pillarlo. No, a ese precio no. Bueno, yo te digo a ese precio, digo que me gusta pillarlo. No, bien, pillar entre comillas, bien ganado me parecería bien. Yo no les envidio mucho a los colegas que están tratando de defender esto, porque lo que creo es que lo suyo es meritorio, pero sin embargo bastante complicado. Yo no sé, al final, claro, la profesión tiene que responder, y todo el mundo, incluido Puigdemont, tiene que tener derecho a la defensa. En eso no podemos tener ni la más mínima vacilación. Por tanto, y lo va a tener. Claro, por tanto, lo que pague. Otra cosa distinta es cómo lo pague. Sí que será interesante que el señor Puigdemont justifique cómo lo paga. Eso será más adelante, pero bueno, ahora que tenemos... Eso tendría que ser a partir de ahora. No, pero claro, en la cárcel poco va a justificar, pero es evidente en cuanto salga. Pero vamos a ver, Carlos, entonces, ¿la Fiscalía alemana o el juez van a tomar declaración a Puigdemont en algún momento? Tendrá que declarar, tomarla, evidentemente. Y tendrá que responder ante esos delitos que le... tendrá que decir, ¿usted quiere ser enviado a España? Y entonces él tendrá que decir, no. Y si dice que no, ¿qué pasa? Pues son 3 meses, porque vamos a ver... 90 días. 90 días deciden... Además, Alemania es un país muy proclive a España en ese sentido y nos entienden bastante bien, a pesar de que ahora mismo están montando lo mismo que montan aquí, que es el circo mediático, haciendo creer evidentemente lo que no es verdad. Por ejemplo, nosotros hemos publicado recientemente con el tema de Jordi Sánchez, el circo mediático se ha montado en torno a la falsa resolución, que no es una resolución, es simplemente una queja, y el Comité de Derechos Humanos emite una respuesta en la cual le dice al gobierno español, que el gobierno lo ha hecho muy mal porque no sabía explicarlo, usted tiene que cumplir con el 25 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles, y bueno, pero esto no significa entrar en el fondo de la historia. Y van estos y venden la cosa como si fuera gran resolución de Naciones Unidas. Una resolución a favor. Si lo único que han metido a trámite como el que presenta una solicitud por registro. Pero para compensar eso, el gobierno español evitó, o sea, dio instrucciones de que no se difundieran los numerosos vídeos que mostraban a los más de 100 policías heridos de diversa consideración el día 1 de octubre, policías nacionales. Pero bueno. Eso salió desde Moncloa. O sea, que el gobierno español haya intentado expresamente que no se vea la violencia evidente que ha ejercido el golpe de Estado es, digamos, inquietante. Pero así, ¿a cambio de qué, Asís? A cambio de... Yo no sé a cambio de qué. ¿A cambio de lo que está diciendo de la ONU? No, era una ironía. Lo que quiero decir es que frente a la campaña de los golpistas que convierten una admisión a trámite, una mera admisión a trámite de un recurso, que es como decir, lo he recibido porque cumple los requisitos formales y punto. Que frente a eso, que eso los separatistas lo vendan como una resolución favorable a sus derechos, cuando no es en absoluto, contrasta con la actitud del gobierno, que ni siquiera, no solo publicita los hechos, digamos, que demuestran su verdadera posición o su verdad en la posición, sino que evita que se difundan. Mira, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y para eso hay que saber cómo funciona ese negociado, es un organismo de carácter internacional, está, como su propia denominación indica, dependiente de ese ente también muy singular que es la Organización de Naciones Unidas, pero para que alguno me vaya entendiendo, cuando el señor Cuevillas, abogado del señor Puigdemont, presenta su primera impugnación ante el Tribunal Supremo, lo que está haciendo es dificultar mucho que la propia Comisión de Derechos Humanos entre al fondo de la cuestión, porque en el momento en que un ciudadano tiene posibilidades, con todas las garantías de nuestro ordenamiento penal, de ser instruido, procesado y en su caso juzgado y sentenciado con arreglo a ese ordenamiento que no es cuestionado por la propia comisión, en ese momento la capacidad de actuación de la Comisión de Derechos Humanos decae. ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué no lo explican? Pues porque como están haciendo permanentes brindis al sol,
no les interesa decir que en realidad están como un pollo sin cabeza. Que me perdone el señor Cuevillas, él sabrá cómo está defendiendo a su cliente. Pero tú fíjate, ahora que en el Congreso se está hablando de hacer una comisión para investigar las fake news, esto es una fake news. Claro. Esto es una fake news. Lo de la ONU. Sí, claro, evidentemente. Si simplemente es un recibí, por enterado que me has enviado esto, lo que está es mezclando una verdad con una parte de mentira muy gorda. Bien, dicho esto, es que estamos en dos niveles, el nivel jurídico y luego el nivel mediático, que están íntimamente relacionados. Con el tema de esto de Alemania, vamos a ver, los alemanes son muy cuadriculados en este sentido, aquí te podrán vender lo que quieran, pero es que le ha caído en el país más proclive a España en este sentido. Entonces, lo más probable es que o en 10 días o en 90 días este señor está en España. ¿Por qué delitos? ¿Por los que están en el Código Penal germano o por los del español? Es que son muy similares, tanto en la malversación de fondos públicos como Bélgica, la alta traición, es que está muy claro. Luego tiene un tribunal constitucional que piensa lo mismo que el nuestro, que te dice además que el derecho a decidir no existe, porque el derecho de determinación no existe. Por lo tanto, es que somos tan similares en este sentido que todo lo que oigamos no es más que ruido. Aquí no, es que nuestra Constitución además es profesor, un momento, Miguel, profesor. Yo estoy de acuerdo con que Alemania para empezar es un país serio y además en temas de derecho yo creo que los alemanes han hecho algunas aportaciones interesantes a lo largo de la historia. Nosotros hemos copiado muchos alemanes. Nuestra Constitución, entre otros el artículo 155, está copiado de la Grundgesetz, de la Ley Fundamental de Bonn. Por lo tanto, yo creo que Puigdemont, decía Miguel, apuesta a que va a volver a España. Yo estoy seguro de que va a volver a España y no en 90 días. Normalmente los alemanes esto tardan una media, corrígeme Carlos si me equivoco, 47 días más o menos está la media y yo estoy seguro de que efectivamente mes y medio. Puigdemont, a finales de mayo podemos estar hablando de que Puigdemont para San Isidro puede estar por aquí. De todas formas, hay un argumento falaz también que están utilizando los independentistas, que es que el Código Penal alemán no dice literalmente lo que dice el Código español. Es que de lo que se trata es de saber si la sustancia del tipo es exactamente la misma o no. Y eso sí que, vamos, no lo podrán negar. La sustancia del tipo penal. Del tipo penal, yo, Miguel, no, a lo mejor la sustancia del tipo te referías a Puigdemont. No, lo digo, Miguel, porque ya a estas alturas entre el vino y tal hay que matizar. No he bebido todavía. ¿Tengo vino? Pues no me había dado cuenta. Sí, tienes vino. El vinazo, y yo sin saberlo. Pero bueno, en fin, yo creo que a esta criatura la tenemos aquí bastante más pronto que tarde. Y a partir de ese momento, y sobre todo ahora, yo lo que no entiendo, y es algo que lo digo aquí, pero en fin, me someto a mejores criterios. Si a ti te están acusando de rebelión, y el delito de rebelión tiene una componente de violencia, y el magistrado Llarena la está definiendo como la está definiendo, ¿tú qué demonios haces, como ha hecho Puigdemont, diciendo que los CDR se están comportando democráticamente? Ahora vamos a hablar de eso, pero antes... es que ahora enseguida vamos a hablar de eso porque quiero saber vuestra opinión al respecto, porque claro, incluso Pilar Rahola, quien vamos a escuchar, dice que es un movimiento cívico, pacífico, de personas transversales, de fruteros, de ya. Hay otros que hablan directamente de terrorismo callejero, porque desde luego son movimientos separatistas violentos, que no les quepa duda, nada de pacíficos. Iván. No, yo quería subrayar el componente mediático que tiene toda esta operación. Es una cosa además muy vieja. Esto ahora se utiliza el barbarismo de la fake news, pero vamos, son falsas nuevas, falsas novedades, falsas noticias, bulos. Y esto es una cosa que tiene una gran operatividad. Y además ahora estamos viendo los efectos finales de una estrategia larguísima, de hondo calado, con las sedicentes embajadas catalanas, que además no eran catalanas, eran catalanistas, buscaban dar una imagen exterior pues de una especie de nación soberana sometida por otra pues que con unos tics atávicos, antidemocráticos, autoritarios, que sería España. En fin, este es el final de este recorrido y parece mentira, bueno, no parece mentira si volvemos al principio del programa, cuando nos damos cuenta que todas las acciones de la Moncloa se han ido sustanciando en negociaciones con estas sectas, ¿verdad?, catalanistas y separatistas. Claro, parece mentira que se haya dejado llegar tan adelante con esta estrategia. Me gustaría pensar
pensar que a partir de ahora pues se tendrá mucha más cautela en la acción exterior, porque desde luego aquí hay dos componentes externos potentes, uno el de la imagen y otro el de la tercera potencia, que por un lado pensamos que la leal es Alemania porque le interesa y porque somos un mercado además muy jugoso para ellos, incluso un destino vacacional, y luego pues otra que sería la Rusia, que parece ser que estaría interesada en agitar un avispero hispano. Es decir, que estas dos acciones de carácter internacional están siempre entremezcladas con toda política nacional, y creo que la de la imagen por lo menos habría que intentar ganarla, y bueno, pues yo invitaría a los medios a que lo hicieran, claro. Bueno, por cierto, Julio, disculpa. Nada, yo creo que aquí hay dos apuntes que hacer. Uno, que realmente yo creo que los abogados, y me corriges Carlos, pero yo creo que los abogados que tiene contratados Puigdemont no van tanto orientados a desmontar este procedimiento y a impedir que Puigdemont venga a España, sino a conseguir retrasarlo lo más posible y mientras darle cabida a esta historia que estaba hablando Iván ahora. Y yo creo que es una cuestión muy importante, y es el tema de la batalla del relato. Claro. Una y otra vez. Es decir, ellos tienen una historia que vender y tienen un público que lo compra. Y no son solo, y eso es algo que el gobierno de España y los partidos políticos que quieran gobernar este país tienen que entender, no son solo, esta historia no está orientada solo a los catalanistas. Claro. Esta historia está orientada a todo aquel que quiera minar o desmontar el régimen constitucional español, que quiera darle o lanzarle un torpedo en plena línea de flotación a nuestra democracia. Pablo Iglesias, no sé si lo recordáis, cuando hablaba de que tenía un programa en Hispan TV, decía que, hombre, que no le gustaba el régimen de Irán y tal, pero que le gustaba tener un programa que podía atacar directamente al sistema español y podía desmontarlo. Entonces, entendamos que todo esto está siendo vendido por una serie de medios internacionales, como que España, y a estos medios internacionales, por cierto, colabora también Inglaterra, y tenemos The Guardian con sus artículos comparando prácticamente a España con un estado medieval, con Franco otra vez por las calles y sin derecho de la gente y tal. Entonces tenemos que entender que todo este relato que ellos tienen montado tiene una serie de compradores para vender a España como un país que está en el siglo XVIII. Y una serie de inútiles en la Moncloa a efectos de comunicación. Ese es el gran problema. Es decir, no hay nadie por parte de este gobierno, ni por parte de la oposición, por desgracia, que plantea ese relato otro, muy pormenorizado, desmontando cada una de estas falacias. No lo hay, se hace en televisión, se hace aquí. No puede ser inútil. Pues están pegando un tiro en los pies, están haciendo un Froilán, no tiene ningún tipo de sentido. Depende de cuál creas que sea su intención, pero déjame solo apuntarte que esa colaboración entre distintas fuerzas para obtener cada uno sus objetivos fue expresamente solicitada por Pablo Iglesias en el famoso mitin, no en el famoso mitin, en su famosa intervención en Pamplona, en la sede de Batasuna. En la Rico Taberna. En la Rico Taberna, en Pamplona, en el año 2013, en el que dijo expresamente, debemos de colaborar todos en un ofrecimiento a las fuerzas separatistas para los que somos contrarios al régimen del 78, colaborar a los que sois contrarios a España. Y de hecho, en esa misma propuesta pedía que cuando se separaran, gracias a eso, los vascos dejaran de embajador o de algo a Sabino Cuadra, ese nefasto personaje. Por cierto, Fátima García Manzano, redacción del Catalagua, noticias, última hora de lo que está ocurriendo en ese tiroteo en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues la tiradora finalmente ha sido abatida. Se trataba de una mujer, según algunos de los medios estadounidenses, era una mujer de raza blanca que portaba un pañuelo negro en la cabeza. Por el momento no se han registrado muertes, a excepción de la tiradora, pero sí que han señalado que sigue llegando una gran cantidad de heridos al hospital de San Francisco y a otros hospitales de la zona. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Noticia de última hora, se confirma tiradora en este caso, que ha sido abatida y de momento sin víctimas mortales. Bueno, vamos a pasar porque como consecuencia de todo lo que está ocurriendo está absolutamente interligado los autodenominados y mal llamados comités de defensa, iba a decir de la revolución, pero no, de la república. Bueno, que puedes decir de la revolución también. Sí, no, ya, pero es que está mal dicho porque se autodenominan de la república. Que son estos comités, estos grupos violentos, separatistas, que se dedican, entre otras cosas, a lo que ven, que ha sido a cortar autopistas, a quemar neumáticos en las carreteras catalanas, a sabotear los peajes, a amedrentar
y hacer que jueces, en este caso el juez de Arena, que es el que está llevando en el Tribunal Supremo la causa contra el proceso independentista, se tenga que exiliar a Madrid con, como ven, pintadas delante de su domicilio. Esto no sé si es en la Cerdaña, donde tiene su segunda residencia, o en San Cugat del Girona, sí, por la Cerdaña y demás, o bueno, directamente también atacar procesiones y a todo aquel que no piense como ellos. Les hemos preparado un pequeño informe sobre cuáles han sido sus actuaciones y enseguida vemos cómo, ojo, tienen justificación, protección y amparo dentro de la clase política catalana y de los periodistas, los acólitos del separatismo, por ejemplo, Pilar Rahola, que está en todas horas, o a todas horas en todas las emisoras catalanas, o incluso Pep Guardiola, el grandísimo entrenador de fútbol, pero que claro, que le puede la política. Bien. Nuevos cortes en las carreteras catalanas en plena operación retorno. Los comités de defensa de la República han vuelto a cortar el tráfico y a incluso levantar los peajes en Sitges ante la pasividad de los Mossos de Escuadra. Las reivindicaciones de estos grupos que surgieron antes del referéndum siguen siendo las mismas: que se libere a los dirigentes independentistas y que se impulse la República Catalana. Y así lo han intentado demostrar durante la Semana Santa algunos de los 230 comités independientes y organizados en asambleas. Empezaron con sentadas en plena AP7. Siguieron después intentando boicotear sin éxito una procesión de legionarios en Palafols. Pero es que atentos a cómo amanecieron las playas de Port de la Selva, Cadaqués y Argelés para reclamar la libertad de los presos soberanistas. Los representantes políticos ya se han posicionado en contra de estas organizaciones. El PSC está sufriendo actos vandálicos en sus sedes y amenazas por parte de elementos radicales y violentos en Cataluña. E incluso ya les identifican como la Kale Borroka independentista, y no es para menos. Yo precisamente, que he vivido en el País Vasco y he conocido lo que era ejercer en la calle la violencia con condicionantes políticos, lo que todos llamáis Kale Borroka, ver grupos organizados torpedeando una autopista o haciendo altercados con violencia, como hemos visto en Cataluña, pues me recuerda, desgraciadamente, a eso. En paralelo, los Mossos también se encuentran investigando las causas de una explosión de un concesionario de Mercedes en la vía Augusta de Barcelona. Una explosión que se realizó con unas pequeñas bombonas de gas de tipo camping, que por el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo. Ellos continúan defendiéndose como hombres de paz y así lo confirman en los espacios en los que se les da voz, dícese TV3. De fet, hem tingut la intel·ligència emocional de transformar aquesta ràbia en coratge i en força creativa. Si algú es pensa que abandonarem la força creativa per la força de la destrucció, és que no acaba d'entendre quin tipus de república estem construint. Claro, es decir, ahora nos pretenden convencer de que están construyendo una república de una manera creativa. Vamos a escuchar a Pilar Rahola, ya les digo, cómo defiende a los integrantes de los CDR como movimiento cívico, transversal, incluso Pep Guardiola. Escuchen. Els CDR són un moviment cívic, i en Quico el coneix també com jo, o potser més, són un moviment cívic transversal a tot el país, on gent de bona fe, gent que va estar l'1 d'octubre ajudant o no, que va patir, jo conec gent que va patir, que amb la filla anant a votar i s'ha fet del CDR per dir vull contribuir. Avui, per exemple, jo vinc de l'Empordà, avui els CDR s'han posat creus a la platja, creus posant democràcia, justícia, dignitat. És a dir, que hi pot haver en algun moment que d'un sector, no de CDR, sinó de gent en una manifestació, que foti el ximple i faci un acte de violència, que això ho hem de repudiar sempre, és evident. Però que aquest és un moviment que cada vegada més des de Madrid ens el volen equiparar amb la Kale Borroka i els radicals de no sé què. Radicals? Jo conec gent del CDR que són treballadors que se'n van a primera del matí a coordinar, Val, com tota gent que no vol el mal pels altres ni per les seves famílies, en preocupació. Només dir que tot el que hem fet durant potser 6 milions de persones han sortit al carrer en aquests darrers anys, ho hem fet sempre de manera no pacífica, més que això. Quan diuen que som generadors de violència, aquí és on s'equivoquen de ple. Poden estar d'acord o no d'acord, ja sabem que les idees tothom les pot tenir, tant de bo els jutges puguin fer la seva feina, solucionar un tema polític, però no poden dir
crec que és una gran injustícia dir que ens puguin comparar amb Cale Borroca o puguin dir que semblem la banda terrorista ETA. Bueno, Carlos, estos CDR son los que han hecho, entre otras cosas, que el juez Llarena se haya exiliado de Barcelona, porque recuerden, le sorprenderá o no, es un juez, un magistrado, nació en Burgos, pero vivía en Barcelona, es decir, conoce de sobra la realidad política, social que se vive en Barcelona, reside ahí, viene a trabajar, entiendo yo, entre semana a Madrid, plaza de magistrado en el Tribunal Supremo, tenía una segunda residencia en la Cerdaña, escolta policial y exiliado de Cataluña. Sí, esta semana, por ejemplo, se ha venido su mujer aquí y su hijo, y allí están con escolta. Quiere decir que, claro, da mucho miedo el hecho de que, por ejemplo, esta semana pasada una señora en Twitter dijera además dónde vivía y demás. A ver, que hay mucho descerebrado en este país y, claro, pone en peligro su físico. Yo creo que, bueno, él vive allí desde hacía pues, prácticamente 30 años, sus hijos son catalanes. Uno de ellos trabaja fuera y otro está estudiando en la universidad y claro, eso es muy peligroso. O sea, lo que está viendo en Cataluña es muy peligroso. Por ejemplo, esta semana nosotros hemos publicado una columna con uno de los magistrados, con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se llama Mario Macías, José María Macías, en la cual hablaba de fascismo inverso. Estaba hablando concretamente de fascismo. O sea, no está hablando de fascismo por parte de la democracia, sino de que hay una serie de rasgos que están rompiendo esa sociedad y que se están enmarcando y aplicando una serie de costumbres y de hechos que van a romper, y si no están rompiendo ya la sociedad. Así es que hay un hecho, así sí, el profesor. Sí, luego Miguel y Iván y Julio. Hay un hecho que se tiende a olvidar y que indigna mucho a los separatistas catalanes, que es que una parte importante de la sociedad catalana, no digo la mayoritaria, que por supuesto la mayor parte de la sociedad catalana no es independentista, sino que una parte importante de la sociedad catalana ha decidido rebelarse, ha decidido salir a la calle, ha decidido hablar en catalán y en español, ambos idiomas propios, con libertad. Ha decidido todo esto, y esto es lo que más indigna a los separatistas, y esto es lo que están intentando, crear un clima de terror. Y cuando digo terror, repito, es terror, están aterrorizados. Si hablas con las personas, sobre todo con personas señaladas en Cataluña, estoy hablando en Barcelona, pero ya no hablemos en fin, de aquello que algunos llamamos tractoria de vez en cuando, están literalmente aterrorizados y saben que no pueden expresar todo lo que quieren, porque no solo se juegan cierta muerte civil, que ya se han jugado muchos, o sea, quienes conocemos la resistencia catalana desde hace más de 20 años, sabemos que hay personas que literalmente han tenido que cambiar de profesión o cambiar de residencia directamente por su resistencia al nacionalismo. Estos CDRs, por supuesto, no es que sean fuerzas. Yo solía decir en muchas ocasiones que más que terroristas, algunas fuerzas son paramilitares, en la medida en que cuentan con el apoyo y con la subvención y con la tolerancia expresa del poder. Y esto es el poder. Por cierto, los señalamientos de los que hemos hablado antes, de la mujer del juez Llarena y de otras personas, no solo se han realizado por personas individuales en Twitter, sino que otra vez se han vuelto a realizar con cargo a nuestros impuestos por parte de TV3, esa televisión que está apoyando el golpismo y que sigue apoyando el golpismo. Señalamientos en Twitter, en TV3 y en la puerta de su casa, sí, que desde luego salir de tu casa y ver esas pintadas. A ver, profesor, antes de ello, quiero que veamos el comunicado de los CDR, que como saben la Fiscalía ayer emitía un comunicado en el que decía que se iban a perseguir evidentemente con todas las herramientas del Estado, hoy también lo ha dicho Mariano Rajoy, luego lo escucharemos, a todos estos actos violentos. Pues fíjense la contestación del CDR ante esta advertencia de la Fiscalía. Pretenden crear un marco para poder legitimar su represión hacia nosotros y ponernos en el punto de mira de la persecución política y poder justificar también la persecución judicial. No tienen miramientos en inventar una supuesta Cale Borroca que no existe ni existirá. Lo que realmente les da miedo es la existencia de un pueblo unido, alegre y combativo. Los partidos políticos y los medios de comunicación del régimen han emprendido una campaña en la que han comenzado a difundir mentiras para atacarnos y criminalizarnos. Profesor. Un solo pueblo. ¿Os recuerda esto algo? Yo creo que esto lo hemos vivido ya a lo largo de la historia, ¿verdad? Un solo pueblo.
Bueno, pues estábamos hablando antes de Puigdemont y a mí, sinceramente, ya Puigdemont, es que me parece el tema Puigdemont y los que están en las cárceles ya es un problema estrictamente jurídico. El problema que tenemos aquí ahora es el problema político. Y el problema político no es un problema de personas, porque Puigdemont está en la cárcel, Turull está en la cárcel. Es un problema de proyectos. Es un problema de proyecto político. Aquí hay unas cucarachas que ya están en la cárcel, pero no hemos acabado con el nido, porque estamos viendo hoy mismo el Parlamento de Cataluña se ha situado de nuevo al borde de la rebelión cuando ha desobedecido una resolución del Tribunal Constitucional del 27 de enero en el que establecía los requisitos para que el señor Puigdemont pudiese delegar el voto. Por lo tanto, esto es un problema de proyecto político. Y estas organizaciones políticas que efectivamente están apoyando la violencia, que no lo digan expresamente, porque ellos saben muy bien lo que están diciendo, cuando están todo el rato diciendo que es la revolución de las sonrisas, cuando están diciendo que no hay violencia, que no se puede comparar con la Kale Borroka, saben muy bien lo que está diciendo, porque también tienen la experiencia anterior de algunos partidos políticos que apoyaron la violencia. Desde mi punto de vista, como aquí ya se ha apuntado en la mesa y lo ha apuntado anteriormente Iván, es muy importante caminar por la vía de la ilegalización de estos partidos políticos, porque hay base constitucional y base legal para ello. Artículo 7 de la Constitución y artículo 10, apartado segundo, letras A y C de la Ley de Partidos, la Ley Orgánica 6/2002, muy concretamente el artículo 10, apartado segundo, letra A, que remite al artículo 515 del Código Penal. Estos partidos políticos están constituyéndose ya en asociaciones ilícitas, y el artículo 515 del Código Penal en su punto primero y en su punto cuarto es perfectamente aplicable y son subsumibles a las conductas que están llevando a cabo estos partidos políticos. Porque si sus líderes políticos han cometido unos delitos de tamaña importancia como estos y hay otros que están detrás, eso significa que la organización se ha constituido en una organización, en una asociación ilícita. Y por lo tanto hay base constitucional y legal, como digo, y aquí está Miguel, que es un jurista de reconocido prestigio, que me corregirá si no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero desde luego es más que suficiente lo que llevamos visto ya hasta ahora para que haya una base legal, que por cierto este procedimiento lo puede iniciar el Ministerio Fiscal o el Gobierno, para que se proceda a la ilegalización de estos partidos políticos. Yo no te voy Iván, un segundo, por orden de petición de turno. Bueno, Iván y Miguel y Julio. Bueno, pues nada, yo no voy a repetirme a mí mismo y me alegro de encontrar adhesiones, por supuesto, porque esto creo que además es una cuestión de salud política y pública y de pura supervivencia de la nación. Vamos a ver, estos partidos y estas facciones y estos medios de comunicación, estos paniaguados y todo este movimiento transversal, que en efecto lo es, incluido ese entrenador tan cursi que triunfa en Inglaterra, buscan la constitución de una nación por mutilación de la existente, ¿verdad? Pero es que toda nación política, toda sociedad política soberana necesita unas fuerzas armadas. ¿Qué es esto sino un embrión, unos intentos de constituirla? Además tenemos pruebas de que lo han intentado. Los Mozos de Escuadra, como bien sabemos, pues es un cuerpo completamente podrido. Yo también lanzo sobre la mesa, y para quien lo quiera escuchar, que creo que debería someterse a análisis la pervivencia de ese cuerpo como tal y con el control regional que tienen, y esto lo hago extensible a todo ese tipo de entes de carácter regional que luego además cristalizan en sitios donde hay nacionalismo muy pujante. Bueno, pues esos mozos querían comprar armas que no parecen necesarias para la labor para la cual están diseñados programáticamente. Es decir, que aquí han intentado ellos, porque evidentemente serán desleales a la nación española, serán sediciosos, serán traidores, pero no son tontos, saben que toda sociedad política, como digo, pues tiene una acción exterior que se traduce en embajadas, como bien hemos visto, y también en un ejército. Estos son intentos y además que siguen una mímesis clarísima con respecto a lo que se hizo en Vascongadas en los 80, 90 y 2000. Entonces, como tenemos ya esa experiencia, yo lo que no puedo concebir es que por la pura supervivencia de la partitocracia se siga negociando con esta gente. Es que no es una cuestión de militancia política, sino de supervivencia de la nación española, vamos. Por cierto, vean cómo desde Esquerra Republicana, digamos, justifican y amparan y niegan que sean movimientos violentos, ¿eh? Vean.
Avui estem davant d'una ofensiva mediàtica, una ofensiva de discursos de l'Estat en què veuen rebel·lió per tot arreu i en què es vol criminalitzar una protesta que fins al moment a algú li pot agradar menys, a algú li pot agradar més, però s'ha desenvolupat pacíficament. I per tant, equiparar les accions d'aquest cap de setmana o d'altres dies amb la Kale Borroka és banalitzar la violència. Banalizar, disculpen, la violencia, dice Miguel. No, yo diré que con brevedad, aparte de suscribir buena parte de lo que se acaba de decir, yo si fuera abogado de los que están en la cárcel y de los que están por venir, estaría francamente preocupado por la actuación de los CDR, porque no me podría olvidar de lo que establece en el artículo 18 del Código Penal, por ejemplo, me refiero en cuanto a la proposición o la conspiración para delinquir. Y si el juez Llarena en sus autos, en sus resoluciones, ha demostrado la existencia de violencia y tiene, como tiene, con las medidas cautelares que tiene, a determinadas personas en prisión y a otros los está buscando para meterlos ahí, precisamente la actuación de estos comités, si algo hace, es avalar la tesis del magistrado. Por tanto, yo, en el caso de los abogados de los afectados, estaría ciertamente muy preocupado. Y de hecho, sabemos que el pasado miércoles santo, un abogado de uno de los principales encausados aquí tuvo que dirigirse al señor Torrent para decirle que por favor determinadas cosas no las hicieran, porque hay muchas de las actuaciones de esta gente que perjudican a los que están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Y por otra parte, yo hacia el futuro, los que piensen que efectivamente los CDRs tienen que estar amparados por esta vitola de supuesto pacifismo, de verdad que se lo vayan haciendo mirar. El señor Guardiola, si yo no recuerdo mal, en algún momento se ha dicho que su principal sueño hace unos años era ser seleccionador español. Y la señora Rahola, en otro tiempo llamada Radiola por su permanencia en los distintos medios radiofónicos, la señora Rahola habría que preguntarse cuánto dinero ha ganado a costa del procés. Porque al final aquí, no nos engañemos, hay mucha gente que ya no tiene vuelta atrás, que ya no puede volver de este viaje porque tiene una significación altísima. Y finalmente, una cuestión que antes no me dio tiempo a decir, pero que yo creo que como el 155, al paso que van, no se va a poder dejar de aplicar. No os preocupéis, el PNV ya pondrá un ultimátum a los catalanes que se niegan a instituir un gobierno legal para decir hasta aquí hemos llegado y poder apoyar los presupuestos. Claro. Julio. A ver, yo creo que aquí hay dos cositas que no podemos confundir. Es decir, yo les compro parte del discurso, les compro una parte pequeñita del discurso. Yo creo que efectivamente no podemos comparar la actuación de los CDR del otro día. No pueden algunos medios, no pueden algunas de las personas que han salido a decir directamente que esto es tal cual equiparable o transpondible al País Vasco, a la situación de la Kale Borroka o de ETA. No pueden decirlo porque es un guantazo a todas aquellas personas que sí sufrieron las actuaciones de la Kale Borroka y de ETA. ¿Vale? No porque lo que dicen ellos de que realmente no hay una intención violenta en los CDRs. No, los CDRs tienen clarísimamente una intención de desmontar, de generar problemas de control, de generar problemas de seguridad, de entorpecer todo movimiento democrático que pueda haber y de calentar la calle. Eso está clarísimo. ¿Vale? Ese es el objetivo que están persiguiendo. Por eso empezó, sí. No digo que no se pueda llegar a esa situación. Falta un lo que digo es que actualmente no es comparable, que lo desean, obviamente, y que hay que impedir que eso lleguen. Pero si habéis estado metidos en el mundo asociativo, en el mundo de los colegios profesionales o en partidos políticos, sabréis que organizarse es prácticamente imposible en muchas ocasiones. Es una tarea ardua y siempre te salen problemas por todos los lados. Hay que preguntarse, y yo creo que es a lo que algunos jueces van a ir a la parte de atrás,
¿quién estructura estos comités de la defensa de la República supuestamente independientes? Es decir, esto no son esporas que van por ahí y de repente deciden todos que van a hacer una acción común. Está bien visto, ahí Julio. detrás hay una estructura, hay unos mensajes que repiten. Que te decían que eran movimientos espontáneos, está absolutamente orquestado, ANC, Òmnium, Junqueras, Puigdemont, etcétera. Cortar las calles, cortar las carreteras, ahí eso demuestra que tienes una estructura y una capacidad de movilización bastante grande. Ahí es a lo que hay que ir, porque realmente en esos gérmenes está lo que realmente puedes parar para que no lleguemos a esa Cale Borroca. Yo me acuerdo de la Cale Borroca, hablando un momento, el recuerdo de Carlos y la Cale Borroca después de un consejo de nuestros patrocinadores. Venga. Había dejado con la palabra literalmente en la boca a Carlos Verbel con un recuerdo de la Cale Borroca. ¿Decías? No, que hablando justamente de cómo se acabó con la Cale Borroca en el País Vasco fue muy simple. Como muchos de ellos eran muy jóvenes, los padres, pues se aplicó el pago de los prefectos a los padres. Se acabó. En 3 meses se acabó. Sí, pero es que aquí no hay solo aquí son jóvenes. talluditos, Aquí hay mayores. Sí que es verdad que aquí no hay gente transversal, yo no sé, pero aquí hay gente con trabajo, hay gente mayor. Pero no se les está haciendo pagar. Si es que estos episodios, el problema de estos episodios de violencia es que se están financiando por una parte, la del poder autonómico separatista, y permitiendo por otra. Claro. El artículo 155 no se está aplicando para mantener el orden en Cataluña. Fátima García Manzano, cuéntanos qué opina nuestra audiencia de todo lo que estamos comentando esta noche en El Gato. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a empezar, si te parece, de manera cronológica. Vamos a tratar el primer tema que se ha debatido en la mesa, ese vídeo que se ha convertido en viral de la reina Leticia y de la reina Sofía. Hemos destacado 2 comentarios. El primero, a Leticia le sale su pasada, entre comillas, vena republicana. Y otro espectador decía, pobre reina doña Sofía, la van a matar entre todos, de esto la culpa la tiene don Felipe por consentirlo. Con respecto a la situación en Cataluña, pues dan soluciones para resolver este problema. Dicen que hay que quitar TV3 y sobre todo controlar la educación en las escuelas. También que el golpista Puigdemont tiene que estar guardado hace tiempo. Y otros alerta que la devolución del expresidente traerá consigo más violencia generalizada en Cataluña. Con respecto a los presupuestos, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. No tiene que esconderse detrás de nadie para intervenir TV3 y puede hacerlo solo. Señalaba con respecto también a Cataluña, y sobre todo señalaban que los partidos nacionalistas toda su vida han chantajeado al gobierno central de un signo y de otro, y estos se dejan chantajear. Fátima, muchísimas gracias a todos ustedes por los mensajes que nos han hecho llegar. No hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Despedimos a la mesa que ha estado esta noche en El Gato. Iván Vélez, gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Profesor. Iván, enhorabuena que habéis ganado 0-3, hombre. Por cierto, ¿su corbata María tiene algún tipo de connotación Sí, siempre política? en apoyo a Tabarnia. Siempre. Claro que sí. Así es, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Miguel, muy buenas noches. Gonzalo. Dígame. Grandullón, saluda al campeón, 0-3. ¿Alguna otra frase más que has aprendido en Egipto? ¿Quieres? Ya no estamos en horario infantil. Estaba pensando en otra palabra en lugar de grandullón, pero me la voy a reservar porque es en árabe y no se entendería. Vale, mejor. Julio, que muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros, como Carlos siempre. Verbel, un placer como siempre. Como siempre. Poniendo luz ante aspectos jurídicos un tanto farragosos. Gracias, buenas noches. Y a todos ustedes la información y El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.